Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast. Estamos ahora en septiembre, llegó la primavera y tengo una invitada de lujo, un referente en la oculoplástica nacional, formada en Chile como cirujano plástico, se fue a especializar en oculoplástica a Alemania y probablemente la persona que más experiencia tiene en oculoplástica en Chile. La doctora Montserrat Fontbona está acá con nosotros, la vamos a entrevistar. Vamos a estar hablando de oculoplástica en general, vamos a hablar de párpados, vamos a hablar de cejas, vamos a hablar de complicaciones en blefaroplastía, vamos a hablar de lipotransferencia grasa y todos esos temas que interesan. Así que quédate al capítulo que va a estar extraordinario. Hola Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto recibirte, qué bueno después de tanto tiempo que te quería entrevistar, que me costó tanto que viniera al programa, tuve que esperar, pero un privilegio tenerte acá. Muy agradecida, la verdad que feliz de estar acá, te agradezco, la invitación te la agradezco porque de verdad que conversar este tema y conversar los dos que nos dedicamos a esto con pasión, para mí es un honor, un orgullo y sé que va a ser una sesión muy entretenida. Monse, la verdad es que cuando era alumno me interesaba mucho el tema de la cirugía palpebral y pedí ciertas recomendaciones para hacer una rotación en oculoplástica y desde que era un cachorro me recomendaban rotar contigo. Tienes mucha experiencia en oculoplástica, te formaste como cirujano plástico, pero ¿qué fue lo que gatilló en tu vida que dejaras o que te especializaras en el área de la oculoplástica? Bueno, como te contaba un poco antes de empezar el capítulo, tengo 20 años de cirujana plástica, me veo mucho más joven que eso, pero tengo 20 años de cirujana plástica. Y esto partió porque cuando yo hice mi rotación de cirugía plástica, mi primera rotación de la especialidad en el hospital militar, me encantó el lugar, me encantó lo que hacían. Y en algún momento se me planteó la posibilidad de trabajar terminando la residencia como staff, lo cual se cumplió. Yo empecé a trabajar como una más del equipo cirugía plástica. Y en ese contexto, ¿qué pasó? Que mi jefe de ese momento, que era el doctor Rodrigo Cabello, me dice, un día me dice, ¿sabes qué? Se fue el doctor oculoplástico que hacía todo lo que tenía que ver con párpados, toda la parte estética, reconstructiva acá en el hospital. Y nos plantearon la posibilidad de tomar este tema. ¿Te gustaría? Y yo la verdad es que sabía muy poquito, sabía blefaroplastía, sabía algunas otras cosas, pero la verdad es que poco a poco fui empezando a saber más del tema y lo encontré tan apasionante, tan entretenido, tan bonito. Y además que es una cirugía muy específica, muy minuciosa, que tiene muchos detalles y que tú, a diferencia de otras cosas, ves exactamente lo que haces. Y también lo ven los pacientes, lo cual también significa un poquito de desafío del punto de vista de que siempre tienes que estar velando por hacer reconstrucción, la parte funcional y la parte estética. Independiente de lo que hagas en oculoplástica, esas dos áreas van siempre unidas. Y él me empezó a enseñar un poco lo que él sabía, que era bastante. Y en algún momento yo me hice cargo de todos los pacientes de oculoplástica. Tenía un policlínico de oculoplástica, aparte el policlínico de cirugía plástica. Veía todo, veía ectropion, entropion, tosis, todas las reconstrucciones, cánceres, y obviamente que me fui embebiendo más del tema y me empezó a apasionar esto porque de verdad que lo que uno puede lograr son cambios o radicales o cambios que a lo mejor no son tan radicales, pero que efectivamente la mirada es lo que refleja la persona. Entonces tiene una connotación más allá de lo que es la parte anatómica, lo que hacemos técnicamente, en el fondo le cambia la vida a alguien. Y bajo ese concepto empecé a hacer oculoplástica, empecé a hacer mis casos y en el año más o menos 2008 fui a un congreso en Alemania y allí ¿qué pasó? Que vi la presentación del hospital Dreifaltigkeits Krankenhaus de Alemania en Wesseling, que queda entre Colonia y Bonn, y el equipo de ellos era y es Centro Europeo de Derivación para los pacientes de Basedow-Graves, que es la enfermedad del exoftalmo tiroideo cuando en el fondo se salen los ojos. Y vi las presentaciones, vi lo que ellos hacían y dije, yo tengo que ir a formarme acá. Se conversé con el jefe, le planteé mi idea, que yo quería estar con ellos, quería hacer un fellowship. Me recibió abiertamente muy bien. Yo salí del colegio alemán, por lo tanto, manejarme en alemán para mí es natural, hablo alemán desde kinder. Entonces, en ese sentido, era como el lugar donde yo podía desarrollar más específicamente lo que yo ya estaba aprendiendo, poder aprender otras técnicas. De hecho, el centro de ellos tienen una técnica propia que
que creó el doctor Neven Olivari, que era un doctor croata, que había sido el jefe de servicio de ellos. Él diseñó una técnica específica para descompresión orbitaria con la resección de la grasa. Tiene un libro publicado, que yo lo tengo incluso en alemán. Entonces, era el lugar para desarrollarlo. Y cuando me dijeron, sí, perfectamente tú puedes venir, mi jefe acá, el doctor Rodrigo Cabello, me dijo, sí, tú vas a Alemania, pero primero presenta tu trabajo de ingreso como miembro titular a la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica. ¿Y en qué lo iba a presentar? Obviamente que en oculoplástica. O sea, en ese momento yo tenía 2, 3 años ya de estar haciendo oculoplástica, tenía 92 pacientes operados, habíamos hecho de todo. Él me ayudaba en algunas cosas, en otras ya de a poco me fue dejando sola. En paralelo, desde esa época nosotros recibíamos becados de cirugía plástica. Entonces yo al mismo tiempo de aprender, yo le enseñaba a los becados y la gran mayoría de los cirujanos plásticos que vienen bajo mí han pasado conmigo y han aprendido a operar párpados conmigo. De manera que hicimos esto, yo presenté mi trabajo de ingreso como miembro titular de la sociedad, me fui a hacer el fellowship y llegué allá a Alemania. Y cuando llegué a Alemania, me preguntaron en el fondo qué es lo que yo sabía hacer, en qué nivel estaba, y se me ocurrió que la mejor idea era tomar este trabajo de ingreso que lo había presentado en la sociedad, traducírselos al alemán y presentárselo en alemán. Entonces eso me abrió un mundo completamente distinto porque yo ya no iba como a aprender mirando, que era lo que se había planteado en un momento, sino que yo iba a perfeccionar lo que yo ya sabía y también a mostrarles lo que yo había aprendido y lo que yo podía aportarles a ellos. Entonces, en vez de transformarse en una estadía que fue de ir solamente a aprender, también tuvimos intercambio de experiencias, de conocimiento. Ellos aprendieron cosas que yo había aprendido en Chile. Entonces fue una experiencia muy bonita. De hecho, con el jefe del servicio yo sigo una gran amistad hasta el día de hoy. Y él, como él se dedica mucho a oculoplástica, actualmente presentamos juntos en congresos, estamos en las mismas mesas. O sea, de verdad que ha sido muy bonito el ver que finalmente tú también estás, con todo lo que has aprendido y todo lo que has adquirido, estás a un nivel internacional, donde en el fondo representas muy bien lo que nosotros hacemos, que se hace con la misma calidad que se hace en Europa o en Estados Unidos. Y además de hacer el tema de la formación que hiciste, traes la oculoplástica desde Alemania a Chile y además te dedicaste a enseñarla. Y muchos alumnos han pasado por tus quirófanos y les has enseñado. Cuéntame un poco esa vocación docente que te ha llevado en todos estos años, casi 17, 18 años dedicada a la oculoplástica, a estar enseñándoselo a los futuros cirujanos plásticos. Mira, la docencia para mí es un pilar fundamental de mi vida. De verdad que es algo que me apasiona y además poder enseñar lo que yo hago, lo que yo he aprendido, es de alguna manera también devolverle la mano a la vida de todos lo que a mí me enseñaron. Y eso ha marcado mi trayectoria desde siempre. De hecho, ahora este último año hice un diplomado en docencia en la Universidad de los Andes para actualizar un poco la forma de enseñar. Porque, como tú bien sabes, nosotros aprendimos mucho a la antigua, que era en el fondo en un rol muy centrado en el profesor. Actualmente el rol está centrado en el alumno, en enseñarle al alumno, en hacerle feedback, el mostrarle con el ejemplo, el conversar, el hacer cosas que las clases magistrales, por ejemplo, ya prácticamente no se hacen. En el fondo uno tiene que estar enseñando cápsulas de conocimiento magistral, pero la idea es que el alumno haga cosas. Y de alguna manera en mi trayectoria siempre ha sido así. Yo siempre he tenido residentes de cirugía plástica, he tenido residentes de cirugía, tengo internos. Ahora estos últimos años también he tenido residentes de Italia, de España, que han venido a rotar específicamente conmigo para aprender oculoplástica. Y la verdad es que es un mundo que a mí me apasiona porque te da mucho feedback. Tú entregas y también recibes mucho. Y recibes también aprendizaje de otras personas, recibes también lo bonito que es que después los mismos residentes, por ejemplo, de repente publican un resultado en Instagram y dicen, gracias doctora Fontbuena porque por lo que aprendí de usted, este paciente me quedó así de increíble. Entonces eso te nutre el alma también, en el sentido de que estás trascendiendo más allá de ser cirujano plástico, que te reconozcan, que seas un especialista destacado, es dejar algo que sirva también para otros y que sirva para que los pacientes tengan el mejor resultado. Qué lindo eso que dice. La verdad es que el trascender más allá de tu práctica privada y de tu micromundo, el tratar de hacer que la oculoplástica en Chile
crezca y fructifique más, creo que es muy, muy valorable, Monse. Así que te felicito por eso. Además de eso, has tenido un rol súper protagónico en todo el tema gremial. Fuiste presidenta de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, siempre involucrada en el Congreso Chileno de Cirugía Plástica. Cuéntame, además de eso, como tan multifacética en la docencia, en la parte gremial, en la parte pública, en la parte privada, ¿qué es lo que te moviliza de hacer tantas cosas? A mí me encanta hacer cosas, es verdad. Los que me conocen saben que en el día hago miles de cosas y todas me apasionan. Y este rol de la sociedad fue algo bien bonito porque partió mientras yo estaba en Alemania. Nuevamente el doctor Rodrigo Cabello, a quien yo quiero mucho, que fue yo te podría decir mi maestro, y que lo sigue siendo porque sigue trabajando en el hospital militar, donde él me llevó y me dijo, mira, en algún minuto tú vas a ser la jefa. Y yo, pero ¿cómo si vengo llegando? Pasaron 5 años, me dice, tú ahora eres la jefa. Y actualmente sigue trabajando en el hospital. Y es un gran pilar esto de trabajar en conjunto, que es algo que me encanta. Y en ese contexto, yo estaba en Alemania y me planteó, me dijo, ¿sabes qué? Estoy pensando en postularte para que tengas un cargo en el directorio de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, de la cual él ya era miembro del directorio. Y yo, vamos. O sea, yo siempre he pensado que si te ofrecen algo es porque tú estás capacitado para hacerlo. Y siempre un desafío, una oportunidad que uno tiene que tomar porque va a aprender cosas, y ha sido siempre así. Y jamás me he arrepentido de nada de lo que he hecho porque siempre han sido instancias de crecer. Ya le digo yo, perfecto. Entonces, en ese contexto, entré al directorio de la sociedad, tuve 8 años en el directorio, y cada nueva elección de directorio yo iba ascendiendo un poquitito un cargo. Y finalmente, el año 2016, fue elegida presidenta de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica. Y en este directorio lo que yo hice fue armar un directorio que tuviéramos gente que tuviera inclinación del punto de vista gremial, del punto de vista docente, académico, científico. O sea, teníamos muchas áreas cubiertas. Y un apoyo fundamental para mí fue mi querido doctor Estefan Danila, con quien actualmente somos socios, tenemos una clínica junta, que nació de trabajar juntos y saber que el fin último que queremos para nuestros pacientes, para nuestra profesión, es el mismo. Entonces, en ese sentido, conversamos mucho respecto a cómo hacer con congreso que fuera distinto. Los congresos de plástica habitualmente eran solamente cirujanos plásticos y era un número reducido de asistentes, y que en realidad los temas los presentaban solo cirujanos plásticos. Y conversando con él surgió esta idea de hacer un congreso que fuera multidisciplinario, que tuviera varios salones, que tuviera sesiones, por ejemplo, con dermatología, sesiones con cirujano de cabeza y cuello y sesión de oculoplástica. Entonces, en ese contexto, creamos el primer congreso multidisciplinario acá en Chile, lo hicimos en Viña del Mar, trajimos 20 invitados, tuvimos destacadísimos representantes de distintas áreas. En oculoplástica estaban todos los que se dedicaban a hacer oculoplástica, todos los que eran miembros importantes de la Sociedad Chilena de Oculoplástica, y fue una muy bonita instancia de crear lazos y relaciones de amistad, de trabajo y todo, que de alguna manera yo había partido un poco, porque en el hospital militar cada cierto tiempo tenemos la posibilidad de tener un oculoplástico, y que han pasado varios y han rotado varios, y con todos he tenido una relación muy bonita porque formamos equipo. Entonces vemos pacientes juntos, operamos juntos, nos enseñamos unos a otros. Entonces para mí eso era natural y siempre lo ha sido. Y esto de poder hacer un congreso juntos fue como el culmine de poder estrechar estos lazos y relaciones, y la verdad es que de ahí para adelante ha sido muy bonito esto de trabajar en conjunto, de invitarnos a congresos. Ahora tuvimos el Congreso Chileno de Cirugía Plástica hace poco, también estuvimos juntos ahí en oculoplástica, cirugía plástica, oculoplástica, y es un complemento maravilloso porque cada uno tiene una visión que confluye en un punto, pero viene de un origen distinto. Entonces, lo que tú le puedes aportar a la oculoplástica trabajando en conjunto es exponencial. Y eso también se transmite a los residentes, que los residentes sepan que efectivamente, yo les digo siempre, hay que tener un muy buen amigo oculoplástico, porque es muy agradable trabajar así, te sientes respaldado, le enseñas a la otra persona, intercambias opiniones. Entonces es la manera en que yo trabajo, la manera que trabajaba en el hospital militar, la manera que trabajo con Estefan. Entonces eso, extrapolarlo y hacerlo también extensivo a las nuevas generaciones, es algo que es muy valioso y que es importante que perdure en el tiempo.
La blefaroplastía, Monse, es una cirugía que crece y crece. La demanda por la cirugía oculoplástica y la cirugía palpebral solamente va en ascenso. Y cada vez las personas nos estamos preocupando más de mantenernos joven, de nuestro aspecto, de nuestra mirada. Venimos saliendo hace un par de años de una pandemia en la cual partimos con el teletrabajo y todo el tema telemático con mucho más fuerza. Estamos usando una serie de plataformas en las cuales cada vez nos vemos más al espejo y la mirada, como decías al comienzo, es trascendental. Quizás lo primero de nuestro primer lenguaje no verbal es la mirada. Cuéntame sobre blefaroplastía. Blefaroplastía probablemente es la cirugía que más realizas. Probablemente es la técnica quirúrgica de las que más te gustan. Cuéntame qué es blefaroplastía para ti. ¿Cómo la diferencias una blefaroplastía en contexto estético del funcional? ¿Cuáles son los resultados que esperas de una blefaroplastía? ¿Y cómo has visto en estos 17, 18 años de carrera cómo ha variado la blefaroplastía? Bueno, mira, lo primero a contarte es que actualmente en el mundo la cirugía plástica más realizada es la blefaroplastía. Y estas son estadísticas de la Sociedad Mundial de Cirugía Estética, ISAPS. Yo fui miembro de su directorio y ellos hacen todos los años una estadística mundial. ISAPS está formada aproximadamente por 110 países con 5.000 miembros cirujanos plásticos en todo el mundo. Entonces, esta estadística refleja lo que pasa en todo el mundo. Y en la última publicación, que fue lo que salió ahora del análisis de los datos del 2024, la blefaroplastía es la cirugía más realizada en el mundo en general. En hombres es la cirugía más realizada, la número 1, y en mujeres la número 2, después de la liposucción. Y después vienen las cirugías de mama, abdominoplastía, etc. O sea, la importancia de la blefaroplastía actualmente es muy grande. O sea, mucha gente está consultando por blefaroplastía. Tiene que ver con cómo nos vemos, lo que decíamos con respecto a la mirada que te refleja lo que tú eres, lo que tiene que ver con el verte en Instagram, en Zoom. La gente se empezó a mirar y se empezó a mirar la cara. Y en los últimos años, todo lo que tiene que ver con cirugía de párpados, cirugías faciales, rinoplastía, rellenos, ha tenido un crecimiento exponencial porque la gente se está mirando distinto. Se está mirando cuando habla, se observan las fotos y eso hace que las personas también busquen información, tengan más información, la cual no siempre es fidedigna o verídica y que también se presta a confusiones. Entonces hay más consultas. Ahora, lo importante con la blefaroplastía es saber efectivamente, como me refiero como cirujanos, cuando un paciente consulta, considerar siempre 3 aspectos que digo yo, es la anatomía, la función y la estética. Y esos 3 aspectos no se separan nunca, independiente que tú hagas algo que sea estético o algo reparador. En las 2 áreas tienes que considerar esos 3 aspectos siempre, porque eso es lo que te va a ayudar a tener un buen resultado. Entonces, ¿qué pasa? Que uno ve mucho en redes sociales que la blefaroplastía es una cirugía que elimina piel y bolsas y en 5 días retornas a tu vida normal y aquí no ha pasado nada. Y los que hacemos esto en serio y que nos hemos dedicado una vida a hacer esto, sabemos que eso no es tan así. Que en el fondo tenemos que considerar siempre, si hay alteraciones funcionales, corregirlas. Pero para eso tenemos que saber cuáles son y poder evaluarlas y diagnosticarlas. Si hay alteraciones estéticas, tenemos que procurar que el resultado estético sea el mejor posible. Actualmente tenemos muchas otras herramientas que se han ido incorporando. Cuando la cirugía, la blefaroplastía tiene muchísimos años. Entonces, en el fondo, no es que se haya descubierto ahora la blefaroplastía, pero lo que sí ha cambiado es el enfoque que se le ha dado. Antiguamente a mí me tocó en los tiempos en que todavía la cirugía era muy receptiva, entonces era mucho sacar piel, mucho sacar bolsas, se veían ojos que se veían más hundidos, que se marcaban mucho las estructuras y eso era lo que estéticamente estaba como bien. Pero con el paso de los años, lo que ha ido evolucionando es que los resultados tienen que ser resultados que se vean naturales, que haya un cierto relleno o volúmenes en lo que es párpado superior, en lo que es la zona del malar, que haya una cara que se vea armónica. Y el verse joven actualmente no es verse depletado, sino que es verse, tampoco rellenito, es verse armónico, manteniendo las proporciones, manteniendo la armonía de los tercios de la cara, el tercio superior con el tercio medio, el tercio inferior. Por lo tanto, actualmente la blefaroplastía ha evolucionado a algo que es considerar cejas, considerar el tercio medio, considerar el soporte de los tejidos, además de sacar lo que es piel y bolsa.
Y quien lo entiende de esa manera y lo maneja de esa manera, tiene resultados que son muy buenos desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista estético. Y es ahí donde uno ve que hay muchas diferencias en los resultados en blefaroplastía, porque cuando uno se olvida de estos aspectos, empiezan a aparecer las complicaciones. Monse, cuéntame un poco sobre este tema de la anatomía, porque si empezamos a desgranar la blefaroplastía pensando en la anatomía y empezamos de afuera hacia adentro, partimos con el tema de la piel. Y en el tema de la piel tenemos distintas técnicas para hacer los cortes. Tenemos el bisturí frío, que es lo que normalmente se ha utilizado por años de años. En algún momento entró con fuerza el electrocauterio y muchos cirujanos empezaron a usar el electrocauterio incluso para hacer los cortes de la piel, y cada vez entra con más fuerza el láser de CO2 para estar haciendo los cortes. Con respecto a eso, también en el láser de CO2 tenemos el dispositivo de resurfacing, con el cual en vez de sacar piel podemos contraer la piel con una quemadura controlada de esa piel. Cuéntame un poco sobre cuáles son tus opiniones hoy en día con respecto a la piel en blefaroplastía. Pienso que todo lo que tiene que ver con tecnología actualmente es algo que forma parte del rejuvenecimiento integral de la mirada. En ese sentido es algo que en el escenario ideal complementa perfectamente, ayuda muchísimo. Y en ese sentido el láser CO2 ha sido como un descubrimiento, se podría decir, porque el láser CO2 también es muy antiguo, utilizado para lo que es rejuvenecimiento. Pero ¿qué ha pasado? Que nosotros, los que hacemos oculoplástica, nos hemos ido dando cuenta de que no solamente vamos a manejar las estructuras profundas, sino que también vamos a manejar la piel como parte del rejuvenecimiento. Entonces eso significa que tenemos que evaluar la piel, evaluar las arrugas, evaluar los surcos, evaluar la falta de volúmenes, tenemos que evaluar cómo está la textura, el brillo, los poros, porque todo eso hace que finalmente el resultado brille, se vea exponencialmente mucho mejor. Entonces el láser CO2 es una herramienta muy útil para rejuvenecimiento y aplicado en lo que es oculoplástica, permite efectivamente, uno puede cortar con el láser, que es algo súper atractivo y que actualmente se promociona muy bien. Pero el láser no solamente tiene ese rol, no tiene el rol solamente de cortar. Sabemos que corta y coagula muy bien, que nosotros podemos hacer retracción de la piel con él, pero también sabemos que lo podemos combinar con una blefaroplastía, en el sentido de mejorar la calidad de la piel cuando saquemos piel, cuando saquemos bolsa, y el complemento de esto mejora muchísimo. Por ejemplo, yo siempre digo a los pacientes, cuando hay un párpado inferior que tiene bolsas muy prominentes y que tiene exceso de piel, y uno ve que tiene arrugas, es como si tuviera un globo inflado. Si yo desinflo ese globo, ¿qué va a pasar con esa piel? Esa piel va a hacer ver arrugas que antes el paciente no veía. Entonces a veces los pacientes piensan, doctora, pero yo me operé y antes no tenía arrugas, ahora estoy lleno de arrugas. No es que no las tuviera, es que desinflaste un globo que en el fondo aparecieron las arrugas. Por lo tanto, si uno planifica una cirugía pensando en todos los componentes, es decir, piel, bolsas, en lo que es faltas de volúmenes, lo ideal y lo óptimo sería corregir toda esta alteración en una misma cirugía. O sea, sacamos la piel, sacamos las bolsas, corregimos lo que falta de volumen en las zonas adyacentes, corregimos el soporte del párpado o la caída del párpado, y al mismo tiempo hacemos un resurfacing de lo que es la piel, con lo cual el resultado es exponencialmente mejor. Se nota, o sea, hay un cambio en la mirada que es impactante, pero que además vela por un buen resultado funcional, que el paciente pueda abrir y cerrar el ojo correctamente, que no tenga retracciones. Es decir, combinando técnicas, tenemos resultados que efectivamente, si uno los mira, son muy superiores a los que nos enseñaron cuando en el fondo nos enseñaban a sacar piel y bolsa. Cuéntame, ¿sigues usando bisturí frío en tus blefaroplastías o te cambiaste a los dispositivos como el electrocauterio y el láser de CO2? Y si es así, ¿qué opinas del calor en la zona periocular? Yo sigo usando mucho lo que es el bisturí frío, ¿ya? Porque aprendí a usar bisturí, porque uso mucho bisturí. O sea, yo también hago cirugías de mama, abdominoplastías, liposucciones, cirugías reparadoras. Entonces el bisturí frío es una herramienta que uno maneja y controla muy bien. El tema con todo lo que tenga que ver con coagulación es que hay que saber usarlo, porque si nosotros nos pasamos un poquitito de largo, esa quemadura retrae. Y en la zona ocular hay que tener sumo cuidado, incluso, por ejemplo, el bisturí bipolar. Si tú en el bisturí bipolar
tocas la conjuntiva, se va a producir una retracción y puedes producir una lesión posterior por retracción. Entonces, no es como llegar y quemar, que no importa que quemes 1 milímetro más allá. Aquí cualquier instrumento, cualquier tecnología que uno use que va a quemar, hay que calcular bien cuál es el grado de retracción. Más aún en los láseres, que tienen la potencialidad que nosotros podemos regular la intensidad. Y es fundamental cuando uno ocupa un láser aprender a regular las intensidades sabiendo cómo está la piel del paciente, cómo va a ser la retracción, qué otro procedimiento yo voy a hacer, porque si voy a sacar piel y además voy a generar calor, voy a producir más retracción, que puede ser muy maravilloso, pero también puede producir otros problemas. Por lo tanto, siento que el láser es una herramienta maravillosa, pero que tiene una curva de aprendizaje que es importante darse el tiempo y aprender y estudiar al respecto antes de llegar y hacer un láser. Que está muy de moda porque el láser CO2 se hace en el contexto de rejuvenecimiento en muchos centros de estética. Y muchas veces las pacientes compran un láser y no saben ni de partida, no las evalúa nadie, llegan y se hacen el láser. Entonces los resultados pueden ser muy dispares, pero sí genera que los pacientes sientan que el láser es algo que es conocido. En la zona periocular hay que saber hacerlo y tiene que ser hecho por un experto. Monse, el 2023 me tocó estar en un curso de láser de CO2 en Viña con el doctor Cristian Fontecilla y bueno, aprendí todas las virtudes del láser de CO2 quirúrgico y me empecé a meter en el mundo del resurfacing. Y hablando un poco sobre el calor y las complicaciones que podemos tener con el calor, también está la hiperpigmentación. En la medida en que empecé a usar el láser de CO2, me fui dando cuenta que tenía que estar más cerca de los dermatólogos y empecé a trabajar con los dermatólogos. Cuéntame cómo ha sido esto. Sé que en Aurea ustedes tienen el equipo de dermatología incluido en todo lo que es el trabajo estético, en la preparación del paciente que va a ser intervenido y cómo el dermatólogo tiene un rol protagónico hoy día en la blefaroplastia también. Absolutamente. Nosotros en Clínica Aurea trabajamos 3 cirujanos plásticos, 5 dermatólogos, tenemos 3 kinesiólogas y hacemos un trabajo en conjunto, que es un trabajo muy bonito, integral, del punto de vista del manejo global del paciente. Entonces, evaluamos, en el caso mío yo evalúo lo que es párpado, evalúo lo que yo voy a hacer desde el punto de vista mío, evalúo la necesidad de aplicar tecnologías, que puede ser radiofrecuencia con microagujas, por ejemplo, puede ser láser, pueden ser otras cosas. Puedo adicionar, por ejemplo, bioestimuladores, rellenos faciales, grasa, y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de que, como trabajamos en conjunto, de evaluar a los pacientes en conjunto con dermatología. Y eso ha sido algo fantástico. O sea, yo te hablo hace unos 10, 12, 15 años, uno tenía la noción de que el dermatólogo, ya había muchos dermatólogos que estaban manejando la parte estética, pero uno terminaba mandando al paciente a otro lado. No tenías la posibilidad de trabajar juntos, de potenciarte, de aprender del otro, de derivarte pacientes. Actualmente en Clínica Aurea para mí es como el mundo ideal. O sea, en el fondo tenemos oftalmólogos con los cuales vemos los pacientes en conjunto, determinamos la piel, determinamos un tratamiento previo al láser para la piel y el tratamiento posterior. Entonces, en ese sentido, y además incorporamos láseres para las cicatrices, lo cual es algo que en el resto del mundo ya se estaba haciendo. Pero acá en Chile, yo pienso que somos los pioneros en incorporar el LASH, que es el Laser Assisted Scar Healing, para manejo de las cicatrices. Y eso cambia completamente la evolución, porque ya no la dejas al azar, sino que tú vas guiando la regeneración de los tejidos. Y eso, en general, o sea, en Clínica Aurea, los láseres para manejo de cicatrices lo hacen los dermatólogos, lo cual también nos abre múltiples posibilidades de manejo, porque los láseres, tú sabes que puedes combinar distintas piezas de mano que pueden aplicarse cuando la cicatriz está roja, cuando la cicatriz está levantada, cuando tú quieres aplicar, reducir o manejar hiperpigmentaciones. Por lo tanto, si bien todas las tecnologías pueden tener riesgos y complicaciones, el saber lo que estás haciendo, el saber qué hacer en caso de que no evolucione como tú quieras, hace también que les dé seguridad a los pacientes y seguridad a nosotros. Y para mí cambió completamente la forma en que yo enfoco lo que es la cirugía de párpado. Fíjense qué interesante que nos detuvimos solamente en la piel y ya llevamos conversando un buen rato solamente de piel. Entonces, las vicisitudes que tiene la blefaroplastia son tantas que es súper importante saber que hay gente especializada y que se dedica a hacer esto de la más alta calidad. En ese sentido, me gustaría que pasáramos ahora a la segunda piel.
a la segunda parte, a la segunda capa de la anatomía, que sería el orbicular. Entonces, el orbicular es el esfínter de los párpados, lo que nos va a dar la contracción palpebral voluntaria y que nos va a ayudar a un cierre palpebral. Las técnicas antiguas de blefaroplastía eran de mucha resección y se sacaba piel, se sacaba orbicular, se sacaba mucha grasa, quedaban esos ojos hundidos que te referías y también perdíamos función porque estábamos alterando el esfínter del ojo, que es muy relevante para lo que es la lubricación ocular. Cuéntame, ¿qué idea tienes hoy con respecto a el músculo orbicular? ¿Cómo lo manejas y cuál es tu visión de esta parte anatómica de los párpados? Mira, yo creo y pienso que el músculo orbicular es un componente fundamental del párpado y que efectivamente, como dices tú, en la blefaroplastía muchas veces se resecaba y se resecaba sin un criterio muy establecido. Y efectivamente hay complicaciones asociadas a una sobreresección. Si bien también hay que saber que todo lo que es conocimiento respecto a cómo se inerva el músculo, cómo funciona, también ha ido cambiando con el paso del tiempo. Se pensaba tradicionalmente se planteaba que si en el fondo uno hacía una blefaroplastía por la vía anterior, por la piel, tenía más riesgo de una mal posición del párpado, porque en el fondo estabas cortando los nervios que inervaban el músculo orbicular. Pero actualmente en las últimas publicaciones, esa desinervación depende de qué zona es la que tú cortes. Entonces, si cortas en la parte más lateral, no vas a tener la misma repercusión que si cortas hacia la parte medial, donde efectivamente está la parte más importante que tiene que ver con el cierre voluntario palpebral. Por lo tanto, hay que saber anatomía. Para partir y para empezar en cirugía de párpados hay que saber anatomía desde el punto de vista del libro y saber la anatomía aplicada. ¿Dónde están las estructuras? ¿Cómo se inervan? ¿Cómo se insertan? Es fundamental. O sea, creo que para empezar, la anatomía, tal vez más que en ninguna otra parte del cuerpo, es importantísima porque una pequeña alteración anatómica aquí significa que el ojo no te va a cerrar, que el ojo va a lagrimear, que puedes hacer una erosión o una úlcera corneal. Entonces, cada una de las estructuras está ahí por algo. Y el orbicular tiene un rol importante en lo que es el cierre voluntario del párpado. Y lo vemos cuando operamos, porque transitoriamente queda como atontado, como decimos nosotros, y hay que reeducar este párpado para que se vuelva a cerrar. La resección del orbicular en algún minuto, hace muchos años, era bastante más extensa. Entonces era como que se esqueletizaba el ojo, el párpado. Actualmente la resección es lo justo y necesario, lo mínimo necesario para que en el fondo conservemos la función del músculo, conservemos el volumen que este músculo también le da como aspecto al párpado y de esta manera conservemos la función. Por lo tanto, conservar el auricular es algo que actualmente se plantea como algo que hay que hacer. Resecar lo mínimo, lo justo y necesario y resecar en forma estratégica. Ese sería como el esquema que yo te diría respecto al auricular, sobre todo para las nuevas generaciones, de que en el fondo es un músculo que por algo está y que nos sirve. Y que en algunas oportunidades el músculo también va a fallar en términos de laxitud. Y es ahí donde nos empiezan a aparecer los famosos festones, que en el fondo es una laxitud del músculo que lo que hace es que genera algo que se ve como que cae. Entonces, ese músculo también nosotros podemos retensarlo, reposicionarlo para corregir alteraciones que van más allá de lo que es piel y bolsas que tienen que ver con la zona adyacente. Claro, a eso era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Con respecto a la orbiculopexia, en mi blefaroplastía, en todos los pacientes que yo veo algún tipo de laxitud del orbicular, yo voy a ir a hacer una disección debajo de la piel sobre el orbicular y voy a ir a hacer una pexia, una elevación con un anclaje al periósteo. Y creo que es muy relevante el diagnóstico cuando nosotros vamos a ver ese orbicular y si está laxo, si está un poquito arrugado y si es que acaso tengo o no tengo que hacer una orbiculopexia. Y en eso me toca conversarle a los residentes y a los fellows y comentarles en qué pacientes sí voy a ir a trabajar y voy a hacer una pexia del orbicular y en qué pacientes no. Cuéntame un poco cómo lo ves tú. Bueno, uno de los y tal vez el principal factor que tiene relación con problemas de cierre palpebral o malposiciones, que quiere decir que el párpado queda en una angulación o en un cierre que es anómalo y no es normal, es la laxitud.
Y la laxitud palpebral no es solamente laxitud de piel, estamos hablando de laxitud de estructuras que vienen más abajo de la piel. El orbicular, lo que se llama canto lateral, que es donde se insertan los tendones, se podría decir, que tienen que ver con el ángulo del ojo, y que en lo estrictamente académico uno habla más bien del retináculo lateral, que son varias estructuras que se insertan en la zona. Entonces, la laxitud de todo esto es la que finalmente contribuye a que pueda haber una mal posición del párpado previa, que el paciente llegue con eso, que nunca se ha dado cuenta, hasta una mal posición postoperatoria. Entonces, bajo ese concepto hay distintas maneras de enfrentar el problema, pero todas apuntan a que tenemos que tensar lo que está suelto, tenemos que tensar este soporte. Por lo tanto, yendo de afuera hacia adentro, o sea, si en el fondo yo tengo una laxitud del orbicular, la indicación es corregir esa laxitud, tensarlo. Podemos anclarlo al periósteo, que es al hueso. Podemos, cuando esté muy, muy suelto, uno puede incluso resecar un segmento y anclarlo, considerando siempre que lo más importante es el anclaje, o sea, que quede esto firme y que tenga un soporte firme. Si seguimos ya como un poquito más avanzado, podemos tener necesidad de anclar el canto lateral, que en el fondo es la estructura que se inserta en el hueso. La podemos anclar o la podemos cortar cuando está muy alargado el párpado y anclarlo y volver a fijarlo en el hueso, acortando este párpado. Entonces, ya tenemos ciertas herramientas que vamos a tener que ir usando dependiendo del grado de laxitud que haya y de la profundidad de su extensión. En lo personal, yo siempre que hago una blefaroplastía inferior, anclo este colgajito de piel y de orbicular, lo anclo al hueso, al periósteo. Entonces yo a los pacientes al comienzo vas a sentir un poco de tirantez, pero que con el paso de los días se va a quitar. ¿Pero para qué es? Para prevenir que mientras pase la hinchazón, el párpado no se vaya hacia abajo. Entonces con eso ya prevenimos una gran cantidad de problemas. Obviamente que no se lo hacemos al 100% a los pacientes, pero cuando uno detecta que hay un grado de laxitud, es una medida que sirve y que protege el párpado y que ayuda al resultado final. Cuando ya tenemos una laxitud más importante o tenemos que en el fondo se ve más blanco del ojo, hay un scleral show, ya vamos a hablar más bien de una cantopexia, que es anclar el canto sobre el hueso y de esta manera hacer que el ojo tome una leve posición almendrada, que es en el fondo la posición normal. Y ya cuando tenemos laxitud importante o tenemos un párpado que puede tender a incluso vertirse por esta laxitud, ya tenemos que acortar ese párpado y ahí hay varias técnicas que uno podría utilizar. Y que son técnicas que fundamentalmente se usan en la cirugía reparadora, pero también hay que tenerlas presentes porque hay pacientes que consultan por cirugía estética y tienen alteraciones que necesitan una cirugía reparadora y que los mismos pacientes no se han dado cuenta. Entonces, misión nuestra, hacerle un diagnóstico preciso, explicarle bien a los pacientes para que entiendan de qué se trata lo que vamos a hacer y cuál va a ser la evolución postoperatoria, porque obviamente que si estoy cambiando una posición transitoria, la mayoría de los pacientes te dicen, es que yo no quiero eso, me va a cambiar el ojo. Lo que hay que explicarles es que no estamos cambiando la forma de la mirada, estamos logrando que ésta tenga una posición normal, que logre un drenaje de las lágrimas normal y que logre un cierre normal, por supuesto. Monse, y si nos vamos ahora a los tejidos más profundos y pensamos en la conjuntiva. Comentábamos antes de entrar al podcast de Hamra que describió la blefaroplastía inferior transconjuntival y me comentaste que tú lo viste como en los 2000 partió esto de la blefaroplastía transconjuntival. Cuéntame cuál es tu impresión hoy después de tantos años viendo la blefaroplastía transconjuntival y la blefaroplastía a través de la piel. ¿Qué es lo que piensas hoy con respecto al acceso a las bolsas grasas de los párpados inferiores? Mira, los primeros trabajos que describen la blefaroplastía transconjuntival son en cirugía plástica desde el año 1926, por lo tanto es algo que lleva muchísimos años. Y lo primero a plantear es que si yo tengo dos técnicas que es por ir por la vía de la piel e ir por la vía transconjuntival, que han ido en paralelo en el transcurso del tiempo, quiere decir que las dos tienen sus ventajas y tienen sus desventajas, por lo tanto se utilizan las dos. Obviamente que cada una hay que usarla con juicio y con criterio. Y bien aplicada, funciona bien. Ahora, la blefaroplastía transconjuntival, en el fondo, ¿qué es lo que hace? Permite que saquemos las bolsas por dentro del ojo por una incisión en la conjuntiva que no deja una cicatriz visible, cuya indicación partió mucho asociada a pacientes que tienen solamente bolsas, pero que no tienen o tienen muy poco exceso de piel, con el objetivo de no dejar una cicatriz visible en la piel. Y ahí funciona espectacular porque en el fondo tú sacas las bolsas, la piel se retrae o se encoge, puedes utilizar alguna técnica como hablábamos, como el láser para que te encoja y con eso ya no necesitas la cicatriz.
Sin embargo, con el paso del tiempo tuvo un pic en que estuvo muy de moda en la blefaroplastia transconjuntival, que era como que no tenía posibilidad de tener una malposición ni complicación, entonces la balanza se inclinó mucho hacia allá. Pero con el paso del tiempo el péndulo se ha ido como volviendo a centrar. En mis manos, debo haber hecho unas 4 o 5 blefaroplastías por la piel cuando empecé. Y lentamente me di cuenta que para mí, en mis manos, la blefaroplastía transconjuntival tenía muchísimas más ventajas que hacerlas por la vía anterior. Y la primera ventaja es algo muy, muy básico, que tiene que ver con que cuando tú vas a operar un párpado, si le infiltras anestesia, y le infiltras anestesia por aquí, se va a inflar. Entonces, ¿cómo ves y cómo sabes qué es lo que es anestesia y qué es lo que es la bolsa real? Entonces, y se te hace un hematoma, un moretón, se te confundió todo y ya no sabes qué es lo que es bolsa. Al revés, cuando entras por vía transconjuntival, ¿qué haces? En el fondo, ponemos un protector de córnea, abrimos la conjuntiva y yo accedo directamente a las bolsas y prácticamente con muy poca anestesia, porque la anestesia difunde fantástico, por lo tanto no me da volumen hacia adelante, el protector de córnea me estabiliza el ojo, trabajo cómodamente, accedo con las bolsas, saco las bolsas y posteriormente miro qué pasa si hay exceso de piel o no. Y ahí voy a sacar lo que es piel. Y la técnica que yo uso actualmente, que he usado en los últimos 15 años, es la técnica del doctor Glenn Jelks, que es cirujano plástico oftalmólogo de Estados Unidos, de Nueva York, y es la técnica de no-touch blefaroplastia. Entonces, ¿qué hace él? Toma la piel, el borde, lo que es solamente piel, resaca lo que es piel sin tocar el orbicular. Un mini pinch. Es un pinch. Y lo que yo aprendí, nuevamente acá en Chile, gracias al doctor Rodrigo Cabello, que fue una de las cosas que me enseñó al comienzo, abrirle la boca a los pacientes. Porque cuando tú abres la boca, el párpado se va hacia abajo. No importa que esté con anestesia general, le abres la boca. Y al abrir la boca, como te tira hacia abajo, tú sabes perfecto cuál es la cantidad de piel que tienes que sacar que te permite corregir el problema y evitar que el párpado se vaya hacia abajo porque le sacaste demasiada piel. Y usando eso, yo te diría que en mis manos el que saque piel de más o de menos es muy poco frecuente. En general, ahí vamos a ir hablando cuáles son las complicaciones que los pacientes tienen más frecuentemente, pero lo que se planteaba como sobre o subresección como un problema disminuye notablemente, porque tú calculas perfectamente lo que necesitas sacar, ni de más ni de menos. Me tocó ver a Glenn Jelks el 2016 en Buenos Aires, que estuvo en un congreso y él enseñaba cómo transponer las bolsas grasas. Entonces hacía una liberación del arcus marginalis transconjuntival, hacía un bolsillo en la media cara y transponía las bolsas grasas. Es decir, en vez de resecar las bolsas, se transponen como una cascada, un colgajo de grasa para rellenar la media cara. Supe que José Lassen estuvo hablando de la técnica con transposición hace poco en el Congreso de Cirugía Plástica. Cuéntame qué opinas de la transposición o de la blefaroplastia resectiva y vamos metiéndonos al tema de la lipotransferencia, que tú eres una de las personas que tiene gran experiencia en lipotransferencia y oculoplástica. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo creo que la transposición de grasa es una técnica que es muy útil, que de verdad te permite restituir anatomía en términos de hacer que las zonas que están hundidas no queden hundidas, sino que en el fondo haya un degradé, o sea, en el fondo hay una transición que sea suave, que sea armónica, que no haga que te veas con la cara ni inflada y que permita que en el fondo esto se acomode de una forma natural. Sin embargo, es una técnica que tiene su curva de aprendizaje, como todo, porque en el fondo hay que despegar bien lo que es el arcus marginalis, meter las bolsas por debajo, procurar que estas queden lisas y también la fijación de estas. Y ahí hay varias técnicas. Hay técnicas que solamente las deslizan, hay otras que las fijan por dentro y la gran mayoría lo que hace es que la fija a través de la piel. O sea, entra por la piel, toma la bolsa, la fija y deja los puntos hacia afuera en la piel, que no pasa nada, con una tela o algo para no sacárselo unos días y después se saca. Y con eso se logra que esto quede planito. Es una técnica que funciona, que es buena, que es efectiva. Sin embargo, hay que saber explicársela bien a los pacientes, porque a los pacientes les cuesta entender que vienen a sacarse las bolsas y tú se las vas a reposicionar. Entonces, hay que tomarse el tiempo, explicarle, hay que decirle de qué se trata, cuáles son los alcances que podemos tener con las bolsas. Esa es una forma en que nosotros podemos manejar lo que es bolsas para devolver volúmenes en la zona adyacente y utilizar el mismo tejido. Y la otra forma que ha cobrado más
más importancia tal vez en los últimos años, que ha ido como exponencialmente creciendo, y te voy a explicar por qué, porque tiene algunas diferencias, es todo lo que tiene que ver con lipoinyección. ¿Por qué? Porque la grasa, además de darte volumen, tiene propiedades regenerativas. Y ese es el gran universo que se nos abre ahora, de que vamos a tratar de mejorar calidad de tejidos, calidad de la piel, y eso lo podemos lograr con la grasa, con una grasa que puede ser inyectada como pequeñas pelotitas de grasa que van devolviendo volumen a la zona, pero que al mismo tiempo, mediante factores de crecimiento, células madre, estimulan regeneración de la piel, ayuda a mejorar el tono, el color de la piel, ayuda a mejorar la textura, las arrugas finas. La misma grasa la podemos procesar para tener una grasa que se llama nanofat, que es una grasa que ya no tiene células de grasa, sino que tiene todos los componentes regenerativos sin dar volumen. Y la podemos aplicar en la zona alrededor del ojo e incluso en toda la cara. Entonces ya vamos con un rejuvenecimiento que es mucho más allá de lo que hacemos en la zona solamente periorbitaria en una misma cirugía. Entonces, actualmente la grasa ha sido algo que ha ido cobrando un gran rol aplicado desde la cirugía plástica, la oculoplástica, la dermatología. Se han agregado a esto el uso de los exosomas. Entonces ya estamos pasándonos a una medicina o una cirugía que pasó de ser hay un término que yo uso estamos hablando del biohacking con la grasa. O sea, ya pasamos de la cirugía a utilizar nuestros mismos tejidos para estimular regeneración, estimular mejora de volúmenes, pero al mismo tiempo estimular que regenere y rejuvenezcamos con los mismos tejidos que nosotros estamos produciendo. Entonces, es un concepto nuevo que de alguna manera yo lo planteé ahora en un congreso en México, en términos de que estamos hackeando nuestro propio cuerpo para utilizarlo que sea beneficioso para recuperar lo que el paso del tiempo ha ido dejando en nuestros tejidos. Entonces, ese concepto es algo nuevo, pero ya no es medicina del futuro, es lo que está. Y es lo que también los pacientes saben que existe y vienen a buscarlo. Entonces es importante saber de qué se trata, saber lo que podemos lograr, saber cuáles son las mejores herramientas y la mejor forma de hacerlo. Y dentro de esta transferencia de lipofilling o lipotransferencia, existen distintos tipos. Nos comentabas que estaba la nanograsa, que es una grasa que está muy diluida. Tenemos la micrograsa, que se inyecta periocular para voluminizar. Y tenemos la macrograsa. Cuéntanos cómo funcionan estos tipos de grasa, dónde los vas a inyectar, dónde los vas a utilizar en el área periocular y de oculoplástica y en qué tipo de pacientes. Lo primero que uno tiene que evaluar es que si efectivamente el paciente tiene una falta de volumen, que es lo clásico que nos enseñaron. Pero actualmente el concepto va mucho más allá. O sea, en el fondo yo lo que hablo o lo que yo les planteo a los pacientes es que existe un colapso de los tejidos, en que se pierde volumen, se pierde hueso, también se reabsorbe hueso, en esta zona se reabsorbe hueso, aquí se reabsorbe hueso acá, en la órbita también tenemos reabsorción de hueso en la parte medial y lateral, por lo tanto eso también hace que todo se nos caiga, se nos colapsa toda la arquitectura. Cae lo que es ligamentos, se relajan y caen, y la piel acompaña este colapso. Entonces, no se trata solamente de sacar la piel, se trata de restituir toda la estructura. Es como una casa que en el fondo no sacas nada con pintarle las murallas. Lo que tú tienes que hacer es armar la casa desde sus cimientos. Y la grasa en ese sentido nos permite armar los cimientos. Podemos dar volúmenes macros, que son grasa, que son pelotita de grasa, se podría decir, más grande, que nos van a dar estructuras. Por ejemplo, si quiero armar un mentón, si quiero armar una zona que sea el reborde mandibular, voy a necesitar grasa que en el fondo me dé esa estructura. Si quiero ir a la zona periocular, habitualmente vamos a usar una micrograsa, que va a tener partículas que son más o menos de 1,2 milímetros. Entonces son partículas, a diferencia de la otra que son más o menos 2,4 milímetros. Entonces, 2,4 es macro, 1,2 milímetros es micro. Y ya cuando hablamos de menos de 500 micrones, que quiere decir que esta grasa la procesamos a algo más pequeño, donde ya perdemos la función de la grasa dando volumen, pero nos quedamos con estos factores de crecimiento, con las células madre, con citoquinas, con un montón de elementos que ya van a ir a hacer regeneración. La combinación de esta macrograsa en zonas donde necesito volúmenes importantes, una micrograsa donde necesito definir zonas que yo quiero que tengan un volumen pero que no sea demasiado exagerado y que me atenúe otras zonas donde hay surcos, donde hay pliegues, donde está el surco nasoyugalaca, por ejemplo, los surcos nasogenianos, la línea marioneta, voy a preferir una micrograsa.
Y el nanofat, que es esta grasa que está procesada, que ya no da volumen, la puedo utilizar en forma generalizada en toda la cara. Puedo inyectarla directamente, puedo aplicar, por ejemplo, un roller, que lo que hace es que hace una especie de abrasión de los tejidos, con lo cual crea canales, y a través de esos canales se mete la propia grasa al paciente. Y es más aún, fuera de Chile no ha llegado acá todavía, pero existe la posibilidad de que esa misma grasa se procesa de manera que se combina con una crema base y termina siendo una crema que es la que el paciente se coloca en el postoperatorio o post-tratamiento como una crema hecha en base a sus mismas células. Que es como, parece como ciencia ficción, pero efectivamente eso ya existe. Ojalá que en algún minuto lo tengamos en Chile, porque finalmente es llegar a lo que uno desea, o sea, reconstruirte con tus propios tejidos. Súper interesante. Fíjense que la blefaroplastía, hemos hablado de piel, hemos hablado del músculo orbicular, hemos hablado sobre el tendón cantal, las estructuras ligamentarias, hemos hablado sobre la grasa, hemos hablado sobre la media cara y de distintas técnicas. Y así es la blefaroplastía. Tiene una serie de complicaciones, una serie de complejidades que hay que manejarlas para poder entender bien y tomar buenas decisiones. Y dentro de esas decisiones, Monse, a veces pasa que los párpados tienen distintas alturas y hay dos diagnósticos diferenciales. Una cosa es una ptosis palpebral, otra es una dermatochalasis en los párpados superiores. Entonces, cuéntame en palabras simples, ¿qué es una ptosis palpebral? ¿Cómo diagnosticas una ptosis palpebral? ¿Y qué consejos le das a aquellos doctores que están partiendo en la blefaroplastía de este tema de la ptosis palpebral? La ptosis palpebral es un diagnóstico que es muy frecuente, pero que la mayoría de las veces es subdiagnosticado porque quien evalúa no lo percibe. Y los pacientes alcanzan a tener una noción de que hay algún problema, pero no lo pueden establecer y ellos piensan que es solamente piel. Entonces, cuando uno habla de ptosis palpebral, estamos hablando de que hay una caída del párpado superior por una alteración en el músculo elevador del párpado, que es una estructura que está por debajo de las bolsas. O sea, en el fondo anatómicamente tenemos la piel, tenemos el músculo orbicular que hablábamos, que tiene que ver con el cierre, después tenemos el septum, después tenemos lo que es la bolsa, y debajo de la bolsa va a venir el músculo elevador. Y después va a venir el músculo de Müller y la conjuntiva. Entonces, el músculo elevador del párpado es una estructura que en los libros aparece muy bien, muy bonita, muy bien descrita, pero que si uno no tiene la noción de que existe en la cirugía, tampoco tiene la noción de diagnosticar que hay un problema de esto. ¿Cómo se diagnostica y cómo diferencias una caída del párpado solamente por piel en comparación con una caída del párpado porque tiene un efecto o una alteración a nivel del músculo, que puede tener múltiples causas? Pero en este contexto que estamos hablando de rejuvenecimiento en general, esa causa es más bien senil, degenerativa. Yo le digo a los pacientes como fatiga material. Es que se venció el elástico con el paso del tiempo. Entonces, si nosotros queremos evaluarlo, ¿qué tenemos que hacer? Saber cuánto de este componente es la piel y cuánto realmente es el músculo. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo le enseño yo a mis residentes? E incluso ahora es muy grato ver que a veces los internos que pasan, internos de medicina, empiezan a diagnosticar la ptosis porque me han visto tanto hacerlo, me han visto tanto examinar al paciente que solo me dicen, doctora, tiene ptosis. Entonces, lo que yo hago es frenar la ceja. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una caída del párpado, lo primero que hace es levantar la ceja. Y eso genera arrugas. Entonces, los pacientes van y se ponen botox, pero no se están dando cuenta que el problema no es que está arrugando porque sí, sino que está arrugando en forma refleja para compensar un problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es frenar la ceja. ¿Cómo lo hago yo? Freno la ceja al paciente, que cuesta muchas veces porque cuando llevan años haciendo esto es muy difícil. Y posteriormente tomo con mis dedos lo que es la piel que les sobra. Entonces, ahí yo ya tengo claro que si saco esa piel, ¿qué es lo que yo espero? Que el párpado suba a la altura que es normal. Y ahí aparece la sorpresa. Cuando tú frenas el músculo, tomas la piel, puedes ver que los dos párpados están caídos o están caídos en forma simétrica. Entonces, eso ya te permite decir, aquí hay un problema que no tiene que ver ni con la piel, ni con las bolsas, que tiene que ver con el músculo. Y a eso le llamamos ptosis palpebral. Entonces, es relativamente simple, haciendo un examen a conciencia y acucioso, el tomar la piel, mirar y evaluar si hay una ptosis. Ahora, lo que tenemos que evaluar ahí es cuánta ptosis hay, si es simétrica o asimétrica, y cómo está la función de ese músculo para corregir la ptosis. Entonces, hay varias clasificaciones.
en cirugía plástica por muchos años se usó la clasificación de Mustardé, que determinaba, y que se usa todavía, que determina el grado de tosis palpebral y cómo está el músculo, si funciona bien, más o menos, o no funciona. Y eso nos permite establecer distintas técnicas quirúrgicas. En general, en lo que es rejuvenecimiento, el músculo puede estar un poco más débil, pero funciona. Por lo tanto, podemos hacer el tratamiento en función del músculo o la capa que lo cubre, que se llama aponeurosis. Ahora, que es importante también saber si es uni o bilateral. Y ahí hay un tip que aplicamos, que está muy bien descrito por un colega cirujano plástico de Argentina, que es Eduardo Rea, que en este momento es como el maestro de la cirugía plástica a nivel de Latinoamérica y un referente mundial. Y él tiene publicado en un libro de la revista chilena de Argentina de cirugía plástica una foto de un paciente donde se ve muy bien esto y queda clarísimo. Yo lo muestro en todos los congresos, lo cito a él, se ríe cada vez que lo cito porque en realidad es muy fácil de entender. Si tú tienes un párpado que está caído, ¿qué va a pasar? Que en forma refleja, la ceja de ese lado va a levantar a expensa de contraer el frontal. Y eso va a hacer que se contraiga el vientre del otro lado. Por lo tanto, cuando tú tienes una caída de un párpado, lo que tienes que hacer es determinar si la caída es de un lado o del otro. Y puede pasar que yo tenga un párpado caído de este lado y el otro lado se vea normal. Pero cuando yo levanto el párpado a modo de la corrección que yo haría con la cirugía, eso lo que va a hacer es que le va a quitar el estímulo a la frente de este lado. Por lo tanto, esta frente se va a relajar el frontal del otro lado y ahí uno puede ver que cae el párpado del otro lado. Entonces, finalmente tenemos una tosis que es bilateral. Si uno no aplica esto, ¿qué va a pasar? Va a corregir la tosis de este lado y en el postoperatorio este te va a quedar fantástico. Como no va a haber estímulos a la frente para ninguno de los dos lados, se cae el otro lado y el paciente te va a decir, oiga doctor, me subió un párpado y el otro me lo tiró para abajo. Y en realidad no es eso, es que nunca le diagnosticaste la tosis bilateral. Entonces, con esos dos puntos, uno ya tiene un diagnóstico que sabe que tiene una tosis que es uni o bilateral, qué tipo de tosis es, qué grado es, y en base a eso planificamos. Entonces, es muy distinto a cuando hablamos de una blefaroplastía, en que sacamos piel y bolsa. O sea que ya estamos yéndonos al soporte del párpado, a lo que es función del párpado, tal como hablábamos en el párpado abajo. Y eso es algo que lamentablemente es bastante subdiagnosticado, y aquí hay una cosa que tiene que ver con la enseñanza, con cómo le enseñamos a los residentes a examinar. Nosotros en cirugía plástica estamos acostumbrados a tocar mucho, a tocar la mama, el abdomen, todo. Pero curiosamente en cirugía plástica en párpados, por muchos años a mí me pasó que yo veía que no le enseñábamos o no era una cosa como de rutina tocar el párpado, ver cómo se comporta, pedirle que abra y que cierre. Entonces, si uno hace solamente ese ejercicio de que abra, cierre, levanto, muevo, el diagnóstico está hecho. No necesito ninguna tecnología, no necesito ninguna otra cosa, pero significa que hay que evaluar bien a los pacientes. Y obviamente que si lo hacemos en otras áreas, con mayor razón en los párpados. En los años 70 el doctor Puterman describió la técnica de conjuntivomilerectomía, que es una técnica en la cual nosotros vamos a ir a reparar esa tosis palpebral vía posterior. También existen las reparaciones vía anteriores, donde nosotros vamos a ir a hacer una aplicatura del músculo elevador del párpado. Cuéntame, ¿vía anterior o vía posterior? ¿Cómo ves ese dilema? Yo creo que el abordaje por vía anterior versus vía posterior tiene que ver mucho con la formación que uno tiene en oculoplástica. ¿Por qué? Porque del punto de vista de cirugía plástica, nosotros vamos mucho desde lo que es de afuera hacia adentro, en el sentido de que resecamos la piel, sacamos las bolsas y ahí nos va a aparecer el músculo elevador del párpado rápidamente. Por lo tanto, ir a anclar una aponeurosis que se desinsertó, a cortar un músculo o definitivamente sección y avance, es algo que estamos viendo como por capas para llegar adentro. Cuando vamos por el mundo de la oculoplástica, el mundo de la oculoplástica parte por el ojo y del ojo se extiende hacia afuera. Entonces, abordar de dentro hacia afuera es algo natural, es algo que se enseña, que se sabe, que técnicamente la habilidad es mucho mayor para abordarlo por dentro. Entonces, tenemos dos abordajes, lo cual significa que los dos son útiles y hay que saber hasta dónde podemos llegar con uno o con otro. De hecho, Puterman tiene una pinza de Puterman que está diseñada específicamente para ese abordaje, que yo te diría que en cirugía plástica se aplica menos. Al revés, en oculoplástica es algo que se hace muy de rutina y que es algo que muchos
posbecados que no son oculoplásticos lo saben hacer porque lo aprendieron. En el área nuestra va mucho más por el otro lado, por el lado de ir capa por capa resecando de superficial a profundo. Pero creo que las dos son bastante buenas sabiéndolas aplicar en forma precisa. A mí me parece que la técnica de conjuntivomilerectomía me gusta mucho en el contexto estético porque es muy predecible el contorno palpebral que vamos a dejar, y con esta pinza de Puterman es bastante sencillo técnicamente una vez que uno ya la aprendió y hizo la curva de aprendizaje. Por el contrario, la técnica de avance de aponeurosis, uno puede dejar muchas más alteraciones de contorno y tiene más probabilidad de dejar lagoftalmo, la dificultad para cerrar el ojo en ese postoperatorio. Y creo que la curva de aprendizaje es más larga. Por lo tanto, como mensaje creo que es súper relevante hacer un buen diagnóstico, una buena evaluación del paciente antes de ofrecer una blefaroplastía, y en el caso de diagnosticar una tosis, saber si uno tiene o no las herramientas para poder repararlo, y si no, saber derivarlo. Pero creo que es muy importante un buen diagnóstico y saber si uno cuenta con las herramientas para poder resolver ese tema o no. Estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que efectivamente uno tiene que, cuando va a aplicar o va a hacer algún tratamiento, tiene que hacer algo estando seguro de lo que está haciendo. Es verdad que cuando tú vas por la vía de la anterior y vas a llegar al músculo de la aponeurosis, hay pequeños detalles ahí que son cruciales para el resultado. ¿Dónde colocas el punto para levantar el párpado? ¿Cómo haces que la curva sea? ¿Un punto, 2 puntos? También es variable. Y en ese sentido, creo que hay algo que es muy importante, que es algo que yo aprendí hace muchos años. Uno tiene que tratar que el resultado de la cirugía salga perfecto de pabellón, que haya una simetría completa, que la curva sea la que corresponda, porque efectivamente con el paso del tiempo se va acomodando. Hay veces el paciente que queda un poquito más suspendido, como forma carpa, va bajando, pero si uno puede tratar de dejarlo perfecto en pabellón, esa es la idea. O sea, que en el fondo tú logres el resultado óptimo entre pabellón, que es como me enseñaron a mí, que es como tú presentas el resultado, que sea lo mejor posible, sabiendo que va a ser hinchazón, que va a pasar. Entonces, si uno coloca un punto, yo lo que le digo a los residentes, siempre es mejor. Colocaste un punto, estás dudoso, no quedó como tú querías perfecto, deshácelo y vuélvelo a hacer. No te toma más de 2-3 minutos el volver a hacerlo perfecto para que el resultado final sea perfecto y se mantenga también en el tiempo. Monse, otra cosa interesante que conversabas cuando empezamos a hablar de los párpados inferiores, el acceso y el ajuste del canto lateral y la orbiculopexia, sobre la laxitud del párpado inferior, y nos enseñabas cómo se debe examinar un párpado superior, cómo se debe tocar la ceja. Lo mismo pasa con el párpado inferior, y el párpado inferior va envejeciendo. Tenemos los cantos que van aumentando su laxitud horizontal, tenemos los retractores que se van soltando y van aumentando la laxitud vertical del párpado, y a veces tenemos malposiciones palpebrales francas que son involucionales por parálisis o otras alteraciones. Cuéntame cómo funciona este tema en tu cabeza cuando evalúas un paciente, cómo evalúas una malposición palpebral inferior, un ectropion, un entropion, y cómo lo abordas quirúrgicamente en tu cirugía estética reconstructiva. Nuevamente, lo primero siempre va a ser una evaluación acuciosa. O sea, a partir por la historia, la anamnesis, lo que te cuenta el paciente, si por ejemplo tiene cosas que te hagan pensar en que tiene un ojo seco o que tiene un problema de cierre palpebral por la historia, primera sospecha. Segundo, del punto de vista de la evaluación, hay factores que están claramente establecidos que son factores de riesgo para una malposición. La laxitud es tal vez el más importante y el más frecuente, pero hay otros que tienen que ver con presencia de una malposición previa, es decir, que si uno considera que normalmente los ojos son sutilmente almendrados, cuando tenemos pacientes que tienen ojos en que este ángulo, con respecto a este ángulo o canto lateral y medial, están iguales, quiere decir que hay algo hay una posición que ya es un poco distinta. Y más aún cuando tienen cara de pena, cuando tienen los ojos tristes, ya hay una malposición previa. Ahí hablamos de cantal tilt, que tiene que ver con la angulación, cantal tilt positivo, neutro o negativo. Eso ya te da una pauta de que ese ojo hay que tener ciertas consideraciones. Cuando hay hipoplasia severa en esta zona, falta mucho volumen. Cuando los pacientes tienen ojos prominentes, como se da por ejemplo en exoftalmo, o cuando tienen falta de volumen del hueso en esta zona. También cuando uno va a sacar mucha bolsa,
lo cual es lógico pensar, porque si yo voy a desinflar un globo, ese globo esa piel no va a tener la misma capacidad de retraerse y tiene más riesgo de caerse. Se habla incluso que la miopía severa también tiene riesgo de malposición. Entonces, vamos sumando. Y yo actualmente le he ido agregando 2 cosas más, que son un láser. Si usamos un láser que le damos mucha potencia y no nos fijamos si tiene algún grado de laxitud o malposición, también tenemos riesgo de malposición. Y todas las cirugías que son del tercio medio de la cara. Si yo voy a hacer un lifting y levantar esto y ese anclaje no es el apropiado, lo más probable es que me va a tirar todo este complejo para abajo. Entonces, con eso ya tenemos 7 u 8 factores que son factores que hay que hacer el checklist. Volviendo un poco al doctor Glenn Jelks, él tiene un trabajo publicado que creo que es del 2007, donde habla de 7 factores claves para disminuir el riesgo de malposición. Y ese trabajo está hecho en forma retrospectiva, o sea, en base a los muchísimos casos que él había tenido, determinó que hay 7 factores que son los más importantes que uno debería considerar. Y dentro de esos factores también está considerado cuán laxo o cuán alejado está el canto lateral como tejido blando de lo que es el hueso. Entonces, a todo lo que te hablé, agregas otro factor más. Agregas factores como retracciones. Entonces, hay varias cosas que uno tiene que pensar en evaluarlas para corregirlas. Una vez que ya tenemos eso, yo ya sé que está este factor, entonces ya tengo claro que tengo que corregir eso. ¿Cómo lo voy a corregir? Va a depender de cuán laxo esté, cuál sea el origen de esta malposición. Y según eso, hay varios caballitos de batalla que son los más clásicos. O sea, yo puedo hacer una cantopexia, que es anclar el canto, cuando tengo una laxitud que es más bien leve, moderada, y que más que nada es la laxitud propiamente tal. Y ese es un extremo que generalmente lo usamos mucho para lo que es cirugía estética. Y está el otro extremo que tiene que ver con que este párpado está alargado, puede estar incluso retraído, puede haberse ido hacia abajo y que finalmente no me sirve solamente anclarlo, sino que voy a tener que acortarlo. Y ahí nos vamos a todas las técnicas que tienen que ver con cantoplastía, que significa cortar esta inserción, acortarlo y hacer que tome esta angulación que nosotros queremos. Entonces, entre esta y esta hay muchas técnicas que están descritas, pero todas apuntan ¿a qué? A restituir el soporte del párpado inferior y no olvidarse de eso. Entonces podemos ir combinándolas y en general las más reconstructivas se usan en contextos donde hay alteraciones más severas, pero también son aplicables a lo que es estética, porque finalmente hay pacientes que no se dan cuenta que vienen con el párpado con una malposición y están consultando por una blefaroplastía. Por lo tanto, esa cirugía de blefaroplastía toma ya una directriz que va más por el lado reparador que el estético. Y que eventualmente las complicaciones que pueden tener tienen que ver más que nada porque ese ojo es un ojo que probablemente ya tiene ciertas alteraciones por esta malposición que tenía previamente. Once, con respecto a las cejas, estuvimos conversando con José Lassen hace algunos capítulos atrás el reposicionamiento de las cejas y es un área súper importante a nivel de la oculoplástica. Existen distintas técnicas, tenemos la cejapexia directa donde se hace una incisión en la zona superior de la ceja y se cierra. Existen técnicas transblefaroplastía en las cuales podemos reposicionar las cejas. Tenemos técnicas que son pretriquiales o tenemos técnicas endoscópicas. Cuéntame qué función cumplen las cejas para ti en la oculoplástica y cuáles son tus abordajes favoritos. La ceja es un componente fundamental. Ya, volviendo un poco al doctor Glenn Jelks, porque la verdad es que une las dos especialidades. Hay una clasificación en donde él plantea que cuando evaluamos la zona periorbitaria, no solamente evaluamos lo que es párpado, tenemos que evaluar siempre en conjunto lo que son los cantos laterales y mediales, el tercio medio y la ceja. O sea, esos son todos los componentes que uno tiene que analizar. Y porque la ceja va íntimamente relacionada. O sea, ya vimos que si tengo una tos y una caída del párpado, las cejas van a subir. Por lo tanto, cejas elevadas, uno tiene que sospechar que algo está pasando en el párpado. Que no es porque sí que el paciente está arrugando la frente, que porque sea enojón, que porque en el fondo gesticula mucho. No, está compensando un tema, algo. En ese contexto, por ejemplo, cuando hay una tosis palpebral, no es infrecuente que las cejas están asimétricas. Y muchas veces uno corrigiendo la tosis, las cejas se simetrizan. Por otra parte, cuando tenemos una caída de la piel, los pacientes levantan la ceja. Entonces, cuando le sacamos la piel, la ceja baja. Y los pacientes dicen, se me cayó la ceja. No es que se les cayó la ceja, sino que la ceja volvió a su posición normal. No cambia su morfología, no cambia la forma, pero cambia la posición.
Entonces ahí también hay varias formas en las cuales uno puede evaluarlo y hay algunos signos que te permiten establecer si efectivamente yo, cuando la ceja vaya a bajar y yo veo que la cantidad de piel que voy a resecar probablemente es una tremenda cantidad, tengo que hacer algo con esa ceja. Porque no puedo terminar con la cicatriz hasta acá, que yo la he visto, que es algo terrible, pero la verdad es que no es la idea. O sea, la idea es que nos podemos salir un poco de la zona a la zona como de las patas de gallo, pero no podemos terminar acá. Entonces tenemos que ver qué pasa con la ceja. Desde el punto de vista de cómo enfrentar la caída de una ceja, también hay que ver si la ceja cae en una forma medial, lateral o completa. Muchas veces cuando se asocia la caída de la ceja a lo que es envejecimiento o la blefarochalasis, mucho tiene que ver con la caída lateral, la gran mayoría de los casos. Entonces ahí podemos abordar directamente por la misma vía de la párpado, podemos fijar la cola a la ceja. Nos permite un ascenso de 0,8 centímetros hasta 1 centímetro, así que en el fondo es fijar la ceja en una posición, corregir alguna simetría. El fondo es algo que es sutil, pero que funciona. Y funciona mucho también para hacer que la cantidad de piel que yo saque sea menos al posicionar la ceja donde corresponde. Pero no hay que dejar la ceja sobrecorregida y menos en un hombre. O sea, en el fondo tenemos que conservar lo que es anatómicamente correspondiente a cada género. Podemos hacer también una epexia directa, que significa sacar por la parte superior de la ceja. Yo en general esa técnica, la de la epexia transpalpebral, la uso mucho para corregir alteraciones pequeñas y funciona bien. La epexia directa significa sacar piel aquí y dejar una cicatriz de arriba. Y aquí también hay corrientes distintas del punto de vista de donde uno lo mire. Los europeos tienden mucho a hacerlo, pero son otras pieles, son pieles más blancas, son pieles en las cuales cualquier cicatriz se nota menos. En las pieles nuestras, las pieles latinas, tenemos el riesgo que si no tenemos una cantidad suficiente de cejas se pueda notar. Si bien, por ejemplo, en Brasil en los últimos años ha cobrado harta importancia esta epexia directa, porque es muy fácil de hacer. Uno puede subir la ceja completa, pero sí hay que considerar que la cicatriz va aquí y que puede dejar con poco o nada de pelo, se puede notar, si te queda un poco más arriba va a ser visible. Entonces, yo en mis manos en general la aplico cuando tengo cejas muy caídas, completamente caídas. La gran mayoría de los casos son más bien hombres o con cejas bastante gruesas o tupidas. O cuando tengo, por ejemplo, un paciente que tenía una parálisis facial y yo necesito subir esto, también la puedo considerar porque es para quitarle un poco el peso. La reservo fundamentalmente para esos pacientes. Y ya cuando tenemos que quiero subir completamente, ya estamos hablando de pexias a nivel temporal, o estamos hablando incluso de lifting coronales, que la verdad es que actualmente se hacen poco porque se plantea mucho el tema del Botox como para ayudar a lo que es ceja, pero sigue teniendo una indicación en algunos casos y más aún que el poder hacerlo endoscópicamente. Entonces, manejo de ceja va a depender de la forma de la ceja, de si está, en qué segmento esté caído y de qué es lo que yo quiero lograr. Si quiero posicionar algo que subirlo un poco o quiero definitivamente elevar completamente la zona. Monse, y con respecto al tema del postoperatorio, muchos pacientes le temen al postoperatorio, son postoperatorios en el cual no se ven bien, hay edema, hay cicatrices, no se puede esconder, distinto a hacerse una cirugía corporal. Cuéntame, ¿cuáles son los cuidados postoperatorios que indica a tus pacientes? ¿Cuáles son los riesgos que son los más habituales en tu práctica? ¿Qué señales tienes para ir detectando esos riesgos y cómo le explicas eso a tus pacientes? El postoperatorio en la cirugía de párpados es una parte muy importante. Uno no la puede dejar al azar, uno tiene que estar con el paciente, tiene que tener también idealmente un equipo de soporte, en términos de que estamos trabajando en un párpado, pero la estructura más importante aquí no es el párpado, es el ojo. Y como yo le digo a los residentes, en una cirugía de párpados, la gran mayoría de los problemas no tienen relación con el párpado mismo, tienen relación con lo que pasa en el ojo. Entonces, bajo ese concepto, a los residentes yo les digo, o sea, nosotros tenemos que tener nociones y nociones no tan básicas de cómo manejar un ojo que se seca, cómo manejar una conjuntiva que se inflama, cómo manejar una malposición. Y ahí efectivamente se van entremezclando cirugía plástica y oculoplástica porque finalmente tenemos un ojo abajo y la estructura que hay que proteger es el ojo. Entonces, si nosotros tenemos un ojo que se seca porque no está cerrando bien,
¿Qué va a pasar? El ojo seco genera inflamación de la conjuntiva que se llama quemosis. La quemosis genera lago oftalmo, que es un problema de cierre. Como el ojo no cierra, tiene más ojo seco. Entonces, este círculo vicioso lo podemos perpetuar. Y a veces se perpetúa meses. ¿Y cómo se quiebra este círculo? Lubricando el ojo. Por lo tanto, no se trata solo de operar, sino que se trata de cuidar y proteger este ojo, de que logre el mejor cierre palpebral. Durante la cirugía lo protegemos de que se esté lubricando, y en el postoperatorio también. E incluso en el preoperatorio, cuando hay pacientes que tienen un ojo seco importante, lo que yo hago es empezar un tratamiento de manejo del ojo seco antes de la cirugía. O sea, en el fondo yo les digo, mira, esto igual que la piel. Si yo te voy a operar una piel que está deshidratada, que tiene grietas, obvio que se me va a abrir la herida y voy a tener problemas de cicatrización. En el ojo es lo mismo. Lubriquemos el ojo, preparemos el ojo para que llegue en las mejores condiciones a la cirugía. Operamos y hacemos un manejo postoperatorio que es integral. O sea, en el fondo no es solamente mi cirugía. Para mí es crucial que en el postoperatorio las pacientes se hagan kinesiología postoperatoria, drenaje linfático con kinesióloga experta, porque la idea es que siempre existe el susto que no vaya a ser que me desarme el resultado. Si la kinesióloga es experta y sabe de qué estamos hablando, es la persona más indicada para ir en paralelo contigo con el postoperatorio. Y el drenaje linfático empieza, yo opero a mi paciente hoy día, mañana empieza las quines. Las quines van drenando hinchazón, van haciendo que el líquido se vaya absorbiendo, disminuyen la posibilidad de malposiciones por esta hinchazón. Lo que se esté ocurriendo de tensión, de tirantez, se lo alivian a los pacientes. En el caso de la caída de los párpados, asimetría en la ceja, les reeducan la ceja para que en el fondo la ceja baje. Entonces, es un tratamiento conjunto que vamos viéndolo en paralelo. Lo que yo hago con mis kines en la clínica, las kinesiólogas ven al paciente el día siguiente y empiezan a verlo todos los días. Y mi primer control es a la semana, en el cual yo ya sé lo que pasó en la semana porque mis kinesiólogas me han hecho el feedback de todas las molestias, cómo ha ido la evolución, y en general esa evolución hace que el resultado final sea más pronto, sea el mejor posible y disminuye las complicaciones notoriamente. Ese es un factor importante. Y el otro factor para mí importante es todo lo que tiene que ver con el manejo de la cicatriz, es decir, el láser postoperatorio para mejorar la calidad. Y ahí nosotros aplicamos el protocolo de Latch, que es hacer un láser CO2 que se hace para la cicatriz, que se puede combinar con otras luces, dependiendo si, por ejemplo, está muy rojo, hay mucho vasito que está inflamado, y se hace las 3 semanas, un mes después y un mes después. Entonces, finalmente, tú haces que la evolución sea más rápida. ¿Por qué? Porque tal como te decía, existe un poco se difunde mucho en redes sociales que tú te operas y a la semana ya estás listo para funcionar. ¿Qué es lo que yo veo en mi práctica? Que es lo mismo que te debe pasar a ti. Que el paciente a la semana tiene visión borrosa, le lagrimea el ojo, le amanecen los párpados inflamados. Entonces, son muchas cosas que tienen que ver con esta sequedad ocular que no fue adecuadamente tratada ni prevenida, y que también tiene que ver con las cosas que hace el paciente, porque los pacientes dicen, me siento regio, entonces se van a ver el computador, se van a ver el teléfono. Al hacer eso pestañean menos, tienen más ojos secos, entonces perpetuamos el circuito. Entonces, el estar encima aquí significa proteger el ojo. Estar atento a qué es lo que pase. Si se inflama la conjuntiva, ¿cómo la voy a manejar? Si tengo sequedad ocular, si en el fondo el paciente refiere que no puede cerrar bien el ojo. Entonces, todo eso va en paralelo. Si uno hace eso y educa a los pacientes también en paralelo, vamos a tener una buena evolución, el paciente se va a recuperar rápido y va a tener un buen resultado funcional y estético. Y Monse, ¿cuáles serían tus tips con respecto a la prevención del hematoma, que es otra complicación que tenemos y que nos puede pasar, sobre todo cuando estamos haciendo blefaroplastías transconjuntivales? Lo primero, yo creo que es parte por lo que es la evaluación preoperatoria. O sea, en el fondo, conversar con el paciente. ¿Por qué? Porque hay muchos factores previos del paciente que influyen en riesgos de hematoma en cualquier cirugía. Actualmente hay muchos pacientes que son veganos o vegetarianos y consumen medicamentos o cosas que son naturales incluso, que tienen que ver con más riesgo hacen que la sangre, como le digo yo, sea más fluida, pero tienen más riesgo de hematoma. Por lo tanto, importante preguntarle a los pacientes, averiguar un poco respecto a si están con algún medicamento que pueda producir sangramiento, incluso medicamentos naturales, homeopáticos, medicamentos antidepresivos. Los antidepresivos también tienen más riesgo de sangramiento, entonces ya tenemos otros factores agregados. En general, ¿qué hago yo? Hago un screening con los pacientes, le digo, mira, 7 días antes de la cirugía hay que suspender cosas que producen sangramiento. Ajo, jengibre, té verde, manzanilla, vitamina E, medicamentos naturales o homeopáticos, por supuesto que la aspirina,
La soya también se ha visto que puede tener algún factor como riesgo de sangramiento. O sea, en el fondo no es algo que sea demasiado evidente, pero sí contribuye. Los medicamentos antidepresivos no los podemos suspender, por lo tanto hay que plantearle que hay más riesgo. Eso como en una primera aproximación. Exámenes de prueba de coagulación, obviamente. Yo a mis pacientes les pido los exámenes de rutina, más tiempo de sangría, porque he visto pacientes que a veces, sobre todo que consumen algunos elementos que pueden ser como probióticos o cosas que son naturales, pueden tener más riesgo de sangramiento. Segundo, en el intraoperatorio es fundamental tener un buen anestesista que esté contigo para que no haya alzas de presión, no haya maniobras bruscas, para que en el fondo, si tú administras la anestesia con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor, si no puedes utilizarlo, esté administrada en forma juiciosa, te tomes el tiempo adecuado para hacer hemostasia, que es lo que más, en la cara lo que más importa es darse el tiempo para que los vasos no sangren. Si tú te das ese tiempo, ya disminuiste un factor muy importante, el tener que reoperar a un paciente porque sangró, que no deja de ser algo que para los pacientes los estresa mucho y el cirujano también. Entonces, tomarse el tiempo adecuado para hacer hemostasia adecuada. Y ante la duda, volver a repasarla. Entonces, con eso ya tú disminuyes. Postoperatorio, importante, evitar maniobras que hagan aumento de volumen. Yo digo, paciente, por ningún motivo te agaches a recoger nada, porque vas a generar presión y eso va a sangrar. No, y todos estos medicamentos, todas las cosas, restituirlas por lo menos una semana después, o sea, darle el mismo tiempo antes y después para disminuir los riesgos. Y con eso ya eliminas una cantidad importante de factores que son fácilmente manejables y fácilmente prevenibles. Y cuéntame el frío local, ¿les dejas frío local en el postoperatorio? ¿Tienes una rutina de frío los primeros días? ¿Cómo funcionas con eso? El frío local es algo que se usa y se usa mucho. Sin embargo, en algún momento me tocó hablar de seguridad en blefaroplastía y me puse a revisar el tema del hielo. Y la verdad es que el hielo como tal está establecido que ayuda bastante en las primeras 24 horas. Sin embargo, su rol después es más bien, yo te diría que es como calmar la sensación de dolor, pero no tiene un rol importante en lo que es disminución ni de hematomas ni de hemorragia. Pero los pacientes saben que cuando te operas de los párpados se usa el hielo, entonces, y les alivia un poco esta sensación de hinchazón. Por lo tanto, lo usamos todos. Y es raro que alguien opere un párpado y no deje hielo. Y habitualmente lo utilizamos por los primeros 7 días. Y en general lo que yo le digo a los pacientes es que tengan idealmente 2 cold pack. O sea, uno en el hielo y otro ellos, y lo vayan cambiando cada vez que lo vayan necesitando. Ahora, la ventaja de tener un cold pack también es que al tener el hielo puesto ahí, vas a tener una especie de sello ocular, entonces vas a estar haciendo que el ojo esté cerrado de alguna manera, que te ayuda también a bajar lo que es el edema, la hinchazón. Entonces, contribuye por 2 vías, por una vía que es bastante indirecta, pero que es efectiva. Entonces, en el postoperatorio, el hielo sí es algo que utilizamos y lo seguimos utilizando. Yo le digo a los pacientes en general, ¿cuáles son las cosas más importantes en el postoperatorio? Aparte del hielo, que es lo que ellos ya saben, las gotas, lubricar el ojo, y si el ojo no está cerrando correctamente, dejamos un ungüento oftálmico en la noche, que yo le digo a los pacientes tiene que ser dentro del ojo, porque ya me ha pasado que se lubrica en la piel. En el fondo estamos creando un sello ocular, porque es más difícil que los pacientes se sellen un ojo, pero si uno les coloca crema, funciona y funciona bastante bien. Entonces, eso hace que la evolución sea la que uno espera, lo normal, que vaya bajando la hinchazón y estamos protegiendo el ojo. Monse, ¿y ustedes hacen cirugías combinadas mucho, los cirujanos plásticos, y en cuerpo es algo súper habitual? Cuéntame qué opinas de las cirugías combinadas en cara, si es que acaso mezclas blefaroplastía con lifting facial, con lifting cérvico-facial, con rinoplastía. ¿Qué opinas de las cirugías combinadas faciales? Se hace y se hace bastante. Lo que sí hay que tener en consideración y hay que plantearlo a los pacientes es que cuando tú operas un párpado, el párpado tiene un drenaje linfático que va a estar en la zona periauricular y en la submandibular. Si tú además le agregas una cirugía de la nariz o de la cara, vas a agregar otro factor de hinchazón. Por lo tanto, si yo opero un párpado y además opero un lifting, puede pasar que la hinchazón del párpado se demore un poquitito más en disminuir que si yo operara el párpado solo. Entonces, hay pacientes que a veces te dicen, ya, pero yo voy a entrar una vez a pabellón, hágame todo. Perfecto, perfecto, con mayor razón, necesito la kinesiología postoperatoria para que drene todo esto. En mi experiencia, yo opero harto párpado con lifting. Por lo mismo, porque rejuvenezco la mirada y qué pasa aquí hacia abajo. Entonces, es bastante frecuente hacerlo asociado.
blefaroplastía con rinoplastía hago menos, porque el edema de esta zona también te confunde, entonces está muy, muy central y se demora efectivamente más en pasar el edema del párpado cuando además le hiciste una rinoplastía. Y vas a generar aquí equimosis, moretones, que de repente también pueden ser incómodos. Entonces, en general trato de no combinar tanto lo que es nariz con lo que es párpado. Por eso, porque la evolución es un poquito más incómoda para los pacientes. Pero el lifting con párpado es una combinación bastante frecuente. Monse, hace algunas semanas hablábamos en un Journal Club que estuvimos juntos sobre ácido hialurónico en media cara y toda la pandemia que tenemos de inyección en la zona de la media cara con ácido hialurónico. Cuéntame cómo enfrentas esos pacientes que se vienen a hacer una blefaroplastía y que tienen ácido hialurónico en la media cara. ¿Operas? ¿No operas? ¿Sacas el ácido hialurónico? ¿Cuál es tu visión hoy? El ácido hialurónico, como yo le digo a los pacientes, el resultado en ácido hialurónico no depende tanto del producto, depende de quién lo inyecta, cómo lo inyecta y dónde lo inyecta. Esa es la primera premisa. A mí me encanta usar ácido hialurónico, lo uso mucho, lo uso muy juiciosamente para corregir, para devolver volúmenes perdidos, pero no me gustan esas caras infladas, sobre rellenadas, que pierden la armonía y pierden las proporciones. Por lo tanto, el uso, sobre todo en esta zona, tiene que ser bien puesto, bien colocado en el plano que corresponde. Cuando yo voy a operar a un paciente que tiene ácido hialurónico y ese hialurónico lo puse yo o está bien puesto y no tiene una mayor alteración o deformidad, no hay mayor inconveniente en hacer una blefaroplastia. El problema es cuando hay pacientes que se han puesto ácido hialurónico, por ejemplo, para atenuar ojeras, y que les han inyectado directamente en la bolsa, o que le han deformado, o que ha generado hinchazón o edema secundario y que ya tienen toda una deformidad. Ese es un tremendo desafío. En general, ¿qué es lo que yo hago con esos pacientes? Lo primero es diagnosticar qué es lo que tienen. Por lo tanto, significa que les hacemos una ecografía hecha por especialistas, que en general en mis manos yo mando a los pacientes donde la Jimena Borchman, que todos la conocemos, que es como la mamá de todas las radiólogas expertas en lo que es la parte dermatológica. Y tengo en la clínica la suerte de tener dentro de nuestra dermatóloga la doctora Cristina Martínez, que también es radióloga y dermatóloga. Entonces ella se dedica a hacer ecografía de partes blandas y de ecografía dermatológica. Entonces cuando yo un paciente me plantea que quiere operarse y que tiene hialurónico, les pido una ecografía para poder determinar primero qué hay, porque a veces te dicen que hay hialurónico y a veces he encontrado hasta 4 sustancias distintas. O sea, he encontrado hidroxiapatita, que está dentro de lo que podemos encontrar, hialurónico, silicona líquida, metilmetacrilato, o sea, un cóctel de cosas que si tú las tocas explotan. Entonces, en ese contexto, cuando tenemos todo eso, hay que ser juicioso en lo que uno puede hacer desde el punto de vista del párpado y explicarle al paciente que es muy probable que tú no vas a resolver el problema que tiene abajo. Tú vas a sacar bolsas y piel, sustentar el párpado y ya. Entonces, primero, diagnóstico. Si tengo alguna deformidad por ácido hialurónico establecida, que yo sé que es hialurónico, lo primero que planteo a la paciente o al paciente que voy a deshacer ese ácido hialurónico. Y generalmente lo hago idealmente al menos 2 semanas antes de la cirugía. Entonces, les explico que cuando lo deshaga se va a ver terrible porque en el fondo se va a ver la piel arrugada, puede que no desaparezca toda la hinchazón, pero que en el fondo estoy deshaciendo un problema que es doble, un problema que genera deformidad y que genera un tapón que impide el drenaje linfático. Y cuando lo hago y se los explico, todos los pacientes acceden, porque están tan complicados con la deformidad que tienen que es como, sáqueme esto, por favor. Perfecto, planificamos cirugía, coloco hialuronidasa, 2 semanas después opero. Hago todo lo que tengo que hacer desde el punto de vista de la blefaroplastía propiamente tal, y en el postoperatorio quine prontamente para ayudar a drenar, porque ya sé que esta paciente va a tener un problema de drenaje linfático, se va a demorar más en deshincharse, voy a tener que estar más encima, se le va a hinchar más el párpado, va a tener más molestia ocular, entonces ahí el seguimiento es mucho más estricto. Y también la quine muchas veces, nosotros tenemos planificado entre 5 o 10 sesiones de quine, pero a veces nos tenemos que prolongar en estos pacientes para que en el fondo drene más fácil y incluso empiezan a adicionar ellas ultrasonido, a mediano o un poquito más largo plazo adicionan radiofrecuencia, o sea, tenemos que usar más tecnologías que nos ayuden a manejar eso. Y también muchas veces nos apañamos con los dermatólogos porque tienen alteraciones cutáneas propiamente tal, que son ya deformidades de la piel, ha cambiado las características de la piel, entonces tenemos que ir buscando como distintas herramientas para poder lograr el mejor resultado final.
Entonces es un paciente que es un tremendo desafío para uno, pero que bien entendido, los pacientes entienden también que estamos prácticamente reconstruyendo cuando han tenido deformidades importantes, y la verdad es que en ese contexto bien planteado uno puede lograr buenos resultados, sabiendo que muchas veces tú no vas a quitar el problema de base, más aún cuando los rellenos que se han puesto han sido cosas que tú no puedes deshacer. Entonces ahí la silicona líquida, por ejemplo, es un gran problema. Con la silicona líquida uno, ¿qué es lo que hace? En el fondo es podar. Yo les digo, esto es como una cirugía paliativa, en que yo estoy podando una parte de un tumor que más encima va a seguir migrando y va a seguir avanzando. Entonces yo puedo hacer una poda, pero después esto va a seguir migrando. Y la poda no puede ser tal que yo le deje una deformidad. Entonces hay que ir muy juicioso con la silicona líquida cuando uno se decide operar un párpado que tiene silicona líquida. Es algo que puede ser una bomba de tiempo, que va a explotar en cualquier minuto. Y que lo que tú hagas va a ser una cirugía más bien de un carácter paliativo, de tratar de quitarle esta gran cantidad de silicona que está metida en los tejidos y metida entre medio de la piel. Sí, creo que es una pandemia que estamos teniendo de pacientes con edema malar crónico, con distintos productos, ácido hialurónico, que es el más utilizado, pero también hay otros tipos de rellenos que se ponen en la zona y sin duda que son blefaroplastías de mucho mayor complejidad que tenemos que estudiar con ecografía, y cada vez estamos estudiando más con ecografía. Por eso es súper importante a la hora de tomar la decisión con quién inyectarte algo a nivel de los párpados. Es súper relevante qué producto te están poniendo, con qué técnica te están poniendo, y hay que ser muy selectivo al elegir al especialista que te inyecte. Además de eso, Monse, ahora nos está llegando cada vez más blefaroplastías secundarias. Nos comentaba al comienzo del podcast que es la cirugía que más se está haciendo en hombres, y la segunda que más se hace en mujeres. Cada vez hay más médicos que se están metiendo en este mundo de la blefaroplastía, y tú ves que hay muchos nuevos doctores que están partiendo con blefaroplastía, y probablemente en tu práctica estás teniendo cada vez más blefaroplastías secundarias. Cuéntame cómo ves este problema de las blefaroplastías secundarias, cómo ves estas complicaciones cuando te tienes que meter a un tejido que está cicatrizal, y qué son los puntos que vas a tomar con más prudencia en ese tejido cicatrizal. Lo que tú dices es muy cierto. Ahora hay ya no solamente los cirujanos plásticos y oculoplásticos operan párpados, sino que muchas otras especialidades, incluso médicos generales. Entonces, en ese sentido es que vemos cada vez más complicaciones y algunos pacientes que han sido operados 2 y 3 veces, y donde cada doctor que ha ido ingresando ha hecho más cosas. Entonces tenemos más secuelas, más fibrosis, más hinchazón, los tejidos están más alterados. Por lo tanto, la primera aproximación es conversar bien con los pacientes. Yo lo que hago es plantearles que efectivamente lo que yo estoy viendo es algo que es una secuela de una cirugía previa, y lo que yo voy a hacer es tratar de corregir primero la función del párpado. Eso es lo que me manda. Y secundariamente voy a tratar de que mi resultado estético sea el mejor posible. Y eso va a significar aplicar múltiples técnicas. O sea, voy a tener que evaluar, y no es infrecuente que me lleguen pacientes que han sido operados y que no le operaron la tosis, o le operaron el párpado inferior, le sacaron mucha piel, no le corrigieron la laxitud, que es bastante frecuente, y que tienen malposiciones que a veces incluso pueden ser sutiles, pero generan problemas funcionales, que el ojo lagrimea, no cierra bien en la noche, y lo que es más dramático, que les cambió la forma de la mirada. Entonces, uno tiene que ir poniendo en la balanza qué cosas tiene que ir corrigiendo como en orden. Siempre va a ser función primero, que va a significar que a veces tengo que entrar por cicatrices previas, que son cicatrices gigantescas, que también tienen un aspecto inestético. Pero lo que me está mandando a mí es corregir que el párpado logres abrir y cerrar, primera cosa. Segundo, que la cicatriz quede en una posición lo más estética posible. Tercero, que la evolución sea proteger siempre el ojo, porque lo más probable es que ese ojo ya tuvo una queratitis, tuvo una úlcera, ha tenido problemas de ojo seco y los va a seguir teniendo. Yo no voy a cambiar lo que ya pasó dentro del ojo. Entonces es importante que los pacientes sepan que hay cosas que a lo mejor no vamos a revertir, pero que vamos a tratar de llevarlo al mejor escenario posible. Y en general, actualmente a mí me pasa que cada vez estoy viendo más secuelas de blefaroplastía, y secuelas bastante importantes, que de verdad que a veces son dramáticos. Pacientes que duermen con los ojos abiertos, que hacen úlceras, hacen queratitis de repetición. Entonces es algo que efectivamente aumentó porque la cirugía de párpados aumentó, y si no está hecha por manos expertas, los riesgos pueden ser demasiado, demasiado importantes, y las secuelas también.
Monse, qué entretenido conversar contigo. Ya llevamos más de 1 hora y media conversando un tema que nos apasiona. Y me gustaría, como para ir cerrando nuestra conversación, que volvamos en tu mente y te visualices en los años 2000, cuando estabas partiendo en oculoplástica, cuando estabas ahí en el hospital militar y te ofrecen el departamento de cirugía plástica dedicarte a esta área. Después cuando te fuiste a Alemania y vuelves, estás transformado en una referente para todos nosotros que estamos partiendo en esto. Y me gustaría pedirte qué cosas recomendarías a aquellos médicos que se están interesando. Cada vez hay más residentes de oftalmología que les interesa la oculoplástica, hay más programas de fellowship en las distintas universidades que están creciendo. Nosotros estamos partiendo con uno en la Universidad de Chile. ¿Cuál sería tu recomendación para aquellos médicos que están interesados en meterse en este mundo de la oculoplástica? Pienso que lo más importante siempre es formarse bien, ¿ya? O sea, en el fondo, aprender de las personas que son referentes. Y yo te diría que en ese sentido hay algo que a mí me gusta mucho del área oculoplástica, que todos los que somos referentes del área de la oculoplástica, del área de la cirugía plástica, somos muy docentes también. Y tenemos la mejor disposición a enseñar, a que los residentes aprendan de nosotros, aprendan técnicamente a hacer las cosas, a que nos acompañen con los pacientes, a que vean la evolución. Entonces, al que tenga un interés real, yo le diría que no te vayas solo, arrímate a un buen árbol. Averigua con quiénes son los referentes que para ti, de lo que tú quieres hacer, sea lo más importante, acércate a ellos. La gran mayoría, si no todos, te van a recibir encantados de enseñarte y de mostrarte lo que saben. Porque hay algo que es súper importante, que yo lo aprendí hace muchos años, es que el conocimiento se comparte. Y ese es nuestro rol como especialistas. Yo no saco nada con ser un referente mundial si es que no comparto mi conocimiento con las nuevas generaciones. Entonces, el que quiere aprender, si va y le pregunta al doctor, mire, yo puedo ir a su cirugía, puedo hacer un fellowship contigo, puedo aprender de ti, lo más probable es que lo va a poder hacer. Y va a tener la oportunidad de aprender de alguien quien ya pasó y vivió todo esto. Entonces, es muy agradable aprender así, porque nosotros le decimos, mira, no hagas esto porque yo lo hice y me fue pésimo. Listo, ya tienes algo que aprendiste. Y al mismo tiempo tienes la posibilidad de operar casos que pueden ser desde el más simple, pero con un enfoque experto, donde vas a disminuir los riesgos, las complicaciones, hasta las complicaciones más básicas van a disminuir, hasta casos ultra súper avanzados que también te van a ir haciendo armar un criterio de que en la medida que uno va aprendiendo, uno va aceptando nuevos desafíos, pero hay que ser juicioso en no meterse en desafíos grandes cuando uno recién está aprendiendo. Y también, al que es más antiguo, también determinar que a veces uno dice, esto es un gran desafío, pero también puede ser un gran tema de complicación. Entonces, hay que aprender a cuándo hacer y cuándo no hacer. Y lo otro que yo te diría que es importante es también meterse en este mundo, de compartir juntos, que yo creo que es algo que nosotros estamos haciendo actualmente y que creo que es algo que debemos continuar cultivando en términos de compartir conocimiento, de hacer congresos juntos, de hacer charlas juntos, de tener residentes que puedan ir a uno o a otro aprendiendo, porque finalmente el poder aprender desde dos vertientes hace que lo que tengas de conocimiento sea mucho mayor que si tú te quedas solamente en tu área. Entonces, creo que eso sí es muy importante. Formarse e ir a aprender a otros lados también es algo fundamental. O sea, creo que uno, por mucho que uno diga, sí, yo ya me lo leí, lo vi en YouTube, lo aprendí aquí, lo aprendí allá, ir a ver cómo manejan otras personas los pacientes es fundamental, porque tiene que ver también con el manejo del trato del paciente, de cómo manejas un paciente complejo, un paciente complicado. Ver también distintos manejos postoperatorios. Hay en oculoplástica, en los últimos años se ha incorporado lo que es el drenaje linfático. No todos lo hacen. En cirugía plástica nosotros hace muchos años que ya aprendimos que el drenaje linfático tiene que ser hecho prontamente. No sirve de nada que yo mande un paciente al mes, porque lo voy a ver en fase secuela. Entonces, al revés, por ejemplo con Cristian Fontecilla, yo he aprendido mucho también de que hay un montón de tecnologías que nosotros normalmente no aplicamos, que son muy útiles para el paciente que se opera en el postoperatorio. Entonces, el sumar conocimiento, sumar tecnología y sumar aprendizaje hace que lo que tú puedas hacer te abre un mundo de posibilidades. Entonces, para los residentes nuevos es importante ir viendo quiénes son los referentes, acercarse a ellos, aprender de cada uno. Y con eso, obviamente, que también hace que el resultado de los pacientes sea mucho mejor y disminuya las complicaciones.
Bueno, Monse, como te contaba, el 2013 yo estaba en mi beca de oftalmología, interesado en la oculoplástica. Hablé con tu amiga la Tere Pesqueira y le pregunté con quién tenía que rotar para aprender de oculoplástica y me dio tu nombre por cosas de lo pesado que son las residencias. No logré rotar contigo. Pero me siento bendecido de haberte tenido todo este tiempo conversando conmigo, explicándome toda la experiencia que tienes, tan generosa en todos tus conocimientos, tan abierta a incluirnos en este mundo que llevas hace tantos años creando. La verdad también admiro mucho esa vocación docente que tienes y yo creo que eso te va a dar mucha trascendencia en lo que has hecho en tu carrera y, como te digo, no solamente los cirujanos plásticos que te admiran, sino estamos los oculoplásticos y probablemente también muchos otros especialistas. Y te agradezco este tiempo, te agradezco la transparencia con que nos conversaste y bueno, nos vamos a seguir viendo sin duda. Así es. Bueno, mira, quiero contarte, aprovechar de contarte que la Tere, mi querida amiga, la mamá quirúrgica de muchos cirujanos plásticos y cirujanas plásticas, ella fue elegida ahora maestra de la cirugía plástica chilena en el último Congreso de Cirugía Plástica. Y para mí fue un gran honor que me pidieron a mí hacerle el homenaje, presentarla a ella, una mujer que tiene mucho, se acerca mucho a lo que nosotros hacemos en términos de ser pionera y visionaria en técnicas mínimamente invasivas, aplicadas también a la zona periorbitaria, mini lifting, o sea, cosas que en el fondo actualmente todos estamos viendo y haciendo como algo cotidiano en la vida. Ella fue pionera en la cirugía plástica en los años en que la cirugía era gigantescamente resectiva, que eran mucho disecar tejido, y actualmente en lo que hacemos nosotros hay muchas cosas que son mínimamente invasivas que efectivamente aportan lo que hacemos. Así que para mí la Tere es una persona que yo quiero mucho y en ese sentido, bueno, ella sabe lo que yo hago y también ha visto mi trayectoria, me ha apoyado mucho. Ella fue también, me motivó mucho a ser presidenta de la sociedad porque ella fue la presidenta antes de mí y la eligieron por 2 periodos. Entonces fue como mirar a alguien que para ti es un referente que tú admiras. Por lo tanto, yo la quiero mucho y creo que de alguna manera también muchas de las cosas que yo hago las he aprendido de ella. Y específicamente en oculoplástica, para mí de verdad que es algo que me encanta, me apasiona. Es como cuando tú vas a operar a un paciente y es como, ¡ay, qué rico que voy a poder operar a este paciente! Voy a poder ayudarlo, voy a poder hacer que se vea estéticamente bien, funcionalmente bien. Y me imagino que es lo mismo que te pasa a ti, que es como esa sensación de que finalmente uno lo que siente es que es la esencia por la cual tú fuiste el médico, ayudar a otro a sentirse bien consigo mismo, a que su mirada refleje lo que quiere reflejar. Y en estas áreas es impresionante como los pacientes son súper agradecidos cuando tú te preocupas por ellos antes, durante, después, y estás encima. Y estás para lo que ellos necesiten. Y eso creo que es lo que nosotros, tú, yo y todos los que hacemos docencia, queremos transmitir a los residentes y que vean esto también como es una forma de vida al final. Y una forma de vida que nos hace feliz a nosotros, hace feliz a los pacientes y hace que todos los que trabajen contigo también vayan y estén, porque en el fondo viven esto como que es realmente algo que te apasiona. Así que en ese sentido, súper agradecida de que me hayas invitado. La verdad es que cuando tú me lo planteaste, dije, voy feliz. Tuvimos que coincidir los tiempos porque los dos súper ocupados. Pero de verdad que ha sido una tarde entretenidísima. También el compartir contigo desde tu perspectiva, de tu experiencia, es muy enriquecedor y siempre que estamos en los congresos, para mí es súper rico del poder intercambiar. Oye, mira cómo haces tú esto, cómo lo hago yo, me pasó esto. O de repente pacientes que van y vienen. Es como que el mundo crece cuando tú te relacionas con personas que tienen el mismo conocimiento o más conocimiento que tú y que a la vez te lo entregan. Entonces es súper enriquecedor y yo creo que esto que nosotros estamos haciendo es la medicina, es como tiene que ser la medicina actualmente. O sea, en el fondo, entregar y compartir. Y en lo que es párpado, raya para la suma, yo te diría que la cirugía de párpado es una cirugía que es muy bonita, se podría decir, pero que hay que saber hacerla y hacerla bien. Y hay que considerar función, anatomía, estética. Yo actualmente hablo de que lo que yo hago es blefaroplastía avanzada, ya no estoy haciendo sacar piel y bolsas, lo que estoy haciendo es ver la función del párpado, ver el soporte del párpado, preocuparme de la piel, preocuparme del volumen, preocuparme de regenerar. Porque finalmente, incluso también en otras áreas se plantea que estamos regenerando, estamos recuperando, estamos reponiendo y reposicionando. O sea, en el fondo, estamos haciendo algo que va mucho más allá
te sacan la piel y las bolsas. Y yo creo que ese es el concepto final, que para poder hacerlo bien hay que reunir una gran cantidad de conocimiento y aplicarlo en forma juiciosa y con criterio. Bueno, y para ustedes ahí detrás de la pantalla, si les gustó el podcast, por favor nos pueden en todos los comentarios que quieran, todas las preguntas a la autora Montserrat la pueden buscar en sus redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, chao.